Ahora sí, ¿no? Voy a echar los dedos porque ya no trae lente, si no, mira. Ya no ves. De la presbicia. Vamos a empezar, chicos. Vamos a hablar de los síndromes geriátricos. Primero, ante todo, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a hacer lo que son los síndromes geriátricos. Vamos a hablar sobre todo lo que es el síndrome de caídas, incontinencia y el de fragilidad. Además, podemos pretender que nos vaya a ir mencionando, ¿ya? El de fragilidad, que me tocaba la próxima semana, lo vamos a hacer hoy día para juntar todos los síndromes para que tengan un día más porque le pasen para su examen. Porque siempre un día después de mirar el examen, ya van a tener un día más para estudiar. Para repasar, no siempre es importante repasar. Hablemos que en geriatría es importante, como han visto, lo que estamos tratando, que es importante nosotros que antes de encontrar un síndrome de sí de manera rápida, es importante hacer una valoración geriátrica integral. ¿Para qué nos sirve una valoración geriátrica integral? ¿No? En primer lugar, para determinar un plan de trabajo que uno va a tener con el paciente. No es lo mismo un paciente adulto mayor sin valoración y un paciente con valoración geriátrica. ¿Qué es la valoración geriátrica? Es un proceso multidisciplinar, es decir, ideal sería, aquí en el Perú tenemos instituciones como la FAF, la Naval, sobre todo las instituciones militares que tienen todo un espacio, un lugar especial para el manejo del adulto mayor, en el cual se valora por todos los profesionales de la salud. Es por eso dice que es un proceso multidisciplinario que evalúa de forma exhaustiva, ¿no?, los aspectos físicos, cognitivos, funcionales, psicológicos y nutricionales de la persona adulta mayor. O sea, cuando vemos a un adulto mayor, no podemos netamente solo fijarnos en la parte física, lo que nosotros conocemos como la salud física, y que es normal la razón por la que acude, sino tenemos que ver otros aspectos como el cognitivo, el funcional, si el paciente todavía camina, no camina, es independiente, dependiente, es muy importante saber eso. ¿Ya? El aspecto psicosocial, ¿de qué nos serviría tener un paciente y de repente no tiene dinero, no tiene familia? O sea, no tiene dinero, no tiene familia. Entonces es importante para que nosotros podamos hacer nuestro plan de trabajo como médicos. Entonces su objetivo es identificar esos problemas y recursos del adulto mayor. ¿Para qué dice? Eso es importante que ustedes lo tengan. Para diseñar un plan de tratamiento y seguimiento personalizado. Cuando hablamos de geriatría tenemos que hablar de tratamiento individualizado. Aquí no hay generalidades, aquí no es que todos les damos tal cosa o a todos les quitamos, no. Tenemos que tratar al paciente de manera individual, de tal manera que nos permita mejorar su calidad de vida y que mantenga lo más posible su independencia. Entonces, el gráfico es todo esto lo mismo, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos que se tienen que valorar? Para valorar las escalas, tenemos escalas, ¿no? Para valorar, por ejemplo, la funcionalidad, tenemos el índice de Bartel. ¿Qué cosa mide el índice de Bartel? Las actividades básicas de la vida diaria. Entonces, si un adulto mayor tiene preservadas sus actividades básicas de la vida diaria, es lo mínimo que uno como médico debe esperar, que el paciente sea autónomo en lo básico, ¿ya? Y cuando un paciente ya se ve afectado en algunas actividades de la vida diaria, nosotros tenemos que ver qué está haciendo que ese adulto mayor se esté disfuncionalizando de tal manera que requiera mayor apoyo. El índice CAS con el índice Bartel son casi lo mismo, solo que este lo mide en números y este es solamente muy cualitativo. Independiente, dependiente. En cambio en este nos dice un poquito más. Es independiente, pero ¿hasta qué nivel? Porque hay un puntaje de 80 a 100. Va a ser importante que repasen eso, ¿ya? Por ejemplo, anótenlo para que lo tengan porque en el examen sí les pongo esos valores, ¿no? En el índice Bartel vamos a considerar menos de 40 como un dependiente total, ¿ya? Y entre 40 a 80, 41 a 80, un dependiente moderado, y más de 80 hasta 100, un independiente. Entonces, es importante que tomen esas consideraciones para ver lo que vamos a pensar, que ahorita les voy a presentar el caso clínico. La escala de Layton y Brody es para ver lo que son las actividades instrumentales de la vida diaria. Cuando nosotros queremos detectar que un paciente está siendo afectado con la probabilidad de un deterioro cognitivo, pero que no esté enmascarado, que no nos es fácil, esta escala nos va a permitir ver si realmente el paciente ya está siendo afectado. ¿Por qué mide? Actividades instrumentales. ¿Cuáles son las actividades instrumentales de la vida diaria? Manejar celular,
ir al banco y de repente la clave. Esas son cosas que no todos los abuelitos lo tienen, pero sí alguien que tiene un nivel económico y cognitivo alto que se supone que tiene que acordarse. Entonces, si ya va fallando eso, es porque algo está pasando con el paciente. Hay varias escalas. Nosotros tenemos el Mini-Mental que es de Feinstein, es una escala para ver la parte cognitiva. En el Perú tenemos dos escalas validadas, el Mini-Mental y el Pfeiffer. ¿Ya? Hay un montón de escalas. Cuando ustedes vayan por el mundo van a encontrar un montón de escalas que sirven para medir el deterioro cognitivo del paciente, eso es la parte cognitiva. Dentro de ellos el Mini-Mental, pero el que en nuestro país está validado es el Mini-Mental y el Pfeiffer. También está el test del reloj, sobre todo para ver si el paciente tiene algún deterioro desde el punto de vista de una demencia vascular. Además de eso tenemos lo que es la escala de depresión de geriátrica de Yesabais para ver si el paciente está cursando con síntomas ansiosos, sobre todo depresivos, que nos permitan a nosotros determinar y ayudar a que el paciente pueda llevar un buen tratamiento. Entonces es importante saber si está o no con depresión. Y definitivamente tenemos la parte social, y esa parte social está dada por la escala de Gijón, porque es importante porque nos va a medir si el paciente está acompañado, no acompañado, vive, tiene recursos, o sea, ingresos económicos propios, en qué tipo de domicilio vive, si está con agua, si no. Esas cosas son muy importantes para nosotros determinar. Todo adulto mayor debe tener una valoración geriátrica integral, ¿ya? En el Perú, nosotros hablamos de Perú porque somos peruanos, ustedes supuestamente van a trabajar en el Perú, ¿no? Pero si no fuera en el Perú, en el mundo entero se dice que todo adulto mayor debe tener su valoración geriátrica integral para que puedan determinarse cómo debemos seguir con el paciente. Si no salen al extranjero y se quedan aquí en el Perú a trabajar, en el Perú existe la norma técnica, ¿no? En la que obliga a que todo establecimiento de salud realice la valoración geriátrica. Es más, les cuantifican cuántas valoraciones han hecho al mes, porque de eso depende hay unas metas que se tienen que seguir en atención primaria, y esas metas exigen hacer valoración geriátrica integral. Entonces es importante. Doctora, yo no voy a trabajar en el MINSA ni en el salón. Muy bien, en lo particular, si bien es cierto, no te lo van a exigir como lo suelen hacer, a pesar de que deberían, ¿no? Porque se supone que el ente rector en salud es el MINSA, es el que dice que tienen que ser todos, ¿no? Aún así, para tu manera particular también te va a ayudar el hecho de que tú sepas hacer una valoración geriátrica, porque te va a ayudar a la toma de decisiones que tengas que hacer con tu paciente. Hablemos de un caso clínico para poder entender mejor el contexto, ¿sí? Mira, hablamos de un paciente de 95 años de edad. Es importante que graben bien la edad, ¿ya? Porque no va a ser lo mismo un paciente de 95 que uno de 65, ¿no es cierto? Va a ser diferente el caso. 95 años de edad, refería del distrito de Puica. Puica no es un lugar cercano, es un lugar bien lejano, por Cotahuasi, uno de los más alejados, ¿no? Entonces son más de 16 horas de viaje aproximadamente. Entonces hay que tomar en cuenta también eso que ahorita les voy a explicar. Dice con los antecedentes de hipertensión arterial de larga data, deterioro cognitivo mayor, fibrosis pulmonar, y ya tiene una dismovilidad crónica 5B. Pasa. Ya la dismovilidad crónica 5B significa que el adulto mayor no se mueve. Tú lo dejas ahí, él se queda ahí. No es que en la noche se voltea, no. Tal cual lo dejas, tal cual lo te espera. Entonces, esa es la condición con la que se nos han referido al paciente. ¿Cómo lo encontramos al paciente? Lo encontramos con múltiples lesiones por presión de grado 3 y 4, con tejido necrótico y supurando, dice, en la región sacra, intertrocantérica, talones y rodillas. Añade que ya no consume alimentos, es lo que nos dice la familia, y no realiza deposiciones. Al examen hay un mal estado general, mal estado nutricional, malestar de hidratación. El tórax está pasando bien el murmullo vesicular, hay crépitos gruesos propios de la fibrosis, ¿no? Hay un abdomen blando depresible y se evidencian las úlceras de presión ya descritas desde la anamnesis. Lo que sí tenemos que ver, el tejido celular escaso, no hay edema de miembros inferiores y hay una hipotrofia muscular severa. Las funciones vitales, yo quiero que lean porque con esto me van a dar el diagnóstico. Presión arterial 80/60, frecuencia cardíaca 112, frecuencia respiratoria 26 y satura 85. Así es normalmente los casos que ustedes van a ver que vienen a las emergencias, y la pregunta es, ¿qué diagnósticos tienen para este paciente? Suficiencia respiratoria. Sepsis. Muy bien, una sepsis, exactamente. Foco. Cutáneo dérmico, muy bien. ¿Ya? Entonces podríamos hablar sepsis, foco dérmico, perfecto. ¿Qué más podrías tú con lo que tenemos?
Insuficiencia respiratoria. Insuficiencia respiratoria, muy bien. Puede ser síndrome de obstrucción intestinal. Podría ser, claro que sí, habría esa posibilidad, no tenemos más datos, podríamos pensar. Ya, yo les pregunto ahorita, ¿qué se les ocurriría a ustedes, este paciente que los pueden ver allá más o menos, que les dan, o con la descripción que se le dan, qué es lo primero que se les ocurriría a ustedes hacer? Están en la emergencia, reciben, escriben eso, y qué, tienen una sepsis, está yendo a la hipotensión, ya está yendo a un shock séptico, ¿no? Está en un shock séptico. Entonces, ¿qué es lo que se les ocurriría hacer? No hidratarlo. Iniciar antibiótico, ¿qué más? Así como lo ven ustedes en el casito, así, o el paciente que ustedes tienen, lo primero que ustedes piensan qué cosa es, solo la enfermedad, ¿no? Está en sepsis, bueno, voy a poner antibiótico, dice la doctora, por ahí alguien me dirá, yo tengo miedo, de repente se me muere, voy a una interconsulta UCI o trauma shock, porque probablemente esto no va a responder, es lo que se nos ocurriría, ¿no es cierto? Pero ahora vamos a hacer uso de algo que nos va a ayudar a la toma de decisiones, recordándoles que si hacemos geriatría es para hacer BGI, y el BGI nos ayuda a tomar decisiones de la mejor forma. Veamos, es el paciente, esta evaluación geriátrica se le hace al familiar, porque obviamente el paciente está con una demencia severa, no responde, escalas, o sea, no habla, no me va a decir él. Se le pregunta al familiar y el familiar me dice que a las justas y come lo que le dan congenido. Entonces tiene un Bartel de 10 sobre 100. Habíamos dicho un Bartel menos de 40, es un paciente Dependiente total. Ese es un dependiente severo total. El Pfeiffer 10 de 10 no nos responde absolutamente nada. Entonces estamos hablando que el paciente tiene una demencia. ¿Qué tipo? Eso no lo sabemos. Es un síndrome demencial. El Gijón 18, ¿qué significa 18 puntos? Riesgo. Riesgo no. Problema social. Ese es un paciente que no tiene, acá vamos a ver si miren, le preguntamos, dice el paciente, es cuidado por un hijo, mira, el señor tiene 95 años y lo cuida un hijo de 60 años, el cual no tiene familiares en la ciudad de Arequipa. Entonces, ¿eso nos importa? Nos importa. Dice, según paciente, según familiar, la dismovilidad es de hace 2 años. De hace 2 años, el paciente ya no camina porque sufrió muchas caídas y se postró, finalmente. Tiene un MNA de 3. ¿Qué es el MNA? Es la valoración nutricional del paciente. Puntos menos de 7 son pacientes que tienen malnutrición, ¿no? Entre 7 hasta 10 es un paciente con riesgo de malnutrición y más de 10 es un paciente aparentemente nutrido, ¿ya? Es una escala que nos permite hacer el screening de la valoración nutricional. Valoración nutricional del paciente. Un 3 corresponde a lo que el paciente está con escala y sí, pues se supone que hecho escala por una malnutrición. Entonces ahora, ¿cuáles serían tus diagnósticos y síndromes geriátricos y tu plan de trabajo? A ver, ¿cuáles serían sus diagnósticos ahora? Y con esto que han visto, ¿cuáles serían sus síndromes geriátricos? Un síndrome demencial, De inmovilidad. síndrome de inmovilidad, muy bien. Síndrome cognitivo. Síndrome de compromiso funcional. Ya, ¿eso qué le llamarías? Síndrome de incapacidad. Ya, eso en geriatría se llama un síndrome de fragilidad. Ya, ahorita lo vamos a ver. ¿Ya? Entonces veamos. Los planes de diagnóstico es síndromes geriátricos. Entonces vamos ahí, a ustedes separan. Dice, bueno, primero he visto enfermedad que no respira, que no sé qué, ya está ahí. Pero ahora haces un BGI y es encontrado eso. Entonces tú dices, desde el punto de vista del diagnóstico, tenemos los síndromes geriátricos, puedes poner para izquierda los síndromes médicos que ustedes conocen, pero para la determinación de un adulto mayor, para saber qué vas a hacer, es importante los síndromes. Primer síndrome, la fragilidad. Es un paciente recontra frágil. Es aquel que su reserva fisiológica está bien disminuida, ¿no? Por eso que llega un shock séptico, un frío terrible, es una fragilidad. Ya vamos a estudiar ahorita qué es la fragilidad. Una dismovilidad o inmovilidad. Dice el señor que hace 2 años ya no camina y se postró, ¿no? ¿Y por qué se postró? Probablemente por una demencia que va a hecho que la demencia ha hecho que el paciente termine desmayado. ¿Hay un síndrome de incontinencia? Lo más probable es que sí. El paciente con inmovilidad y por la demencia suele ser incontinente. ¿No? ¿Hay un síndrome de malnutrición o no? Sí, hemos dicho que el MNA está en 3.
Es un paciente hipotrófico con múltiples escalas y el síndrome de caídas ya, por así decirlo, ya con su secuela del síndrome de caídas. Y los diagnósticos clínicos, un sepsis condrodérmico, malnutrición, lesiones por presión, solamente PIB y hipertensión, lo que ya conocemos. Entonces, ¿para qué nos importa a nosotros conocer los síndromes? Porque en base a los síndromes, van a ver que al final vamos a encaminar esto, vamos a ver que este paciente lamentablemente y con una gran pena, pues ya no tenemos que hacer interconsulta ni a UCI, ni a servicios, no, ni a shock trauma, ni a otros servicios, sino que con esos síndromes, con los antecedentes que dicho el paciente, vamos a tomar otro tipo de determinaciones. Vamos a hablar entonces de los gigantes de la geriatría. Las caídas, la incontinencia, la inmovilidad y fragilidad, hasta ahí los tres primeros, porque mañana van a ser el deterioro cognitivo y después la polifarmacia con el otro doctor. ¿Ya? Entonces conmigo vamos a hablar del tema del síndrome de caídas. ¿Qué cosa es un síndrome de caídas? Primero dice, ¿no? Bueno, lo que son los síndromes. Ya habíamos dicho ya que los síndromes nos va a permitir tener, en general, un enfoque multidisciplinario y una atención integral que considere aspectos biopsicosociales. Es que ya no puedo tomar una determinación solo en función de la enfermedad, sino lo que implica la enfermedad en el ámbito familiar y social de la persona. Entonces, solo hablando ahora del síndrome de caídas, tenemos que ver que la OMS define como caída. Eso es importante. ¿Qué tipo de caída? Me acuerdo que una estudiante hace tiempo le dijo, a ver, ¿qué es un síndrome de caídas? Me dijo, ¿no? Sí, se cayó y se hizo fractura. Y ella me estaba enfocando desde el punto de vista de la fractura. Pero ahora no vamos a enfocar desde el punto de vista de la fractura, sino lo que implica un síndrome de caídas y a qué caída me refiero. Porque no es cualquier caída, no es la caída que se sube del primer piso y se cayó, no, a esa caída no. Estamos hablando a otro tipo de caídas que son aparentemente sin ningún problema, que lo dejamos pasar y la familia lo deja pasar, ay no, que se tropiece, que aprenda a caminar, que camine bien, que levante bien el pie, pero no es eso, y vamos a ver esa situación. Entonces, la OMS ya lo define como una consecuencia de cualquier acontecimiento, dice que precipita al paciente al suelo en contra de su voluntad. Son de origen multifactorial, de tal manera que el riesgo de sufrir una caída aumenta con el número de factores de riesgo existentes. ¿A qué le llamamos síndromes de caída? A la que se da de dos a más caídas. ¿En qué tiempo? Un año. Grábenselo eso porque las preguntas también vienen. No son preguntas específicas, ya saben que son preguntas caso clínico. Entonces yo pongo el número de caídas en un año y ustedes ya van a saber a qué me estoy refiriendo, ¿no es cierto? Ya. Es un síndrome geriátrico, dice, común que afecta a 1/3 de los adultos mayores cada año. O sea, si hubiera 100 adultos mayores, 33 de ellos sí o sí se van a caer. Entonces tenemos que nosotros tomar la prevención y la promoción de la salud, que ya lo vamos a aprender conforme avancemos. Y que pueden tener, dice, graves consecuencias para la salud y la calidad de vida. Las caídas son parte normal del envejecimiento, no son parte normal del envejecimiento, eso es importante tomarlo en cuenta. A veces dicen, ay, no, es que está viejita, por eso es. No. Si bien es cierto, los procesos de envejecimiento predisponen a ciertos cambios fisiológicos en el paciente y que eso lo pueden hacer caer, ahí nosotros tenemos que intervenir con un estilo de vida adecuado para que el paciente tenga el menor riesgo posible. O sea, no significa que todo mayor tenga que caer, pero sí está escrito en la bibliografía que los pacientes mayores de 80 años han sufrido mínimo 1 o 2 caídas ya en el año precedente. Entonces, es importante que ustedes de unos 80 años ya revisen cuáles son esos factores de riesgo que lo pueden hacer caer a un paciente, que los vamos a analizar. Tenemos factores de riesgo. Los factores de riesgo tenemos los intrínsecos y los intrínsecos. De los intrínsecos, como dicen acá, son propios del paciente que serán determinados por los cambios fisiológicos de la edad. O sea, por la edad el paciente tiene posibilidad, mayor posibilidad. Vayamos cuáles son estas. Hay disminución de la agudeza visual, ¿no? Por ejemplo, yo ya no miro bien y si no me pongo los lentes, pero no para caminar, camino bien, pero para leer ya me falla, ¿no? Ya estoy cerrando los ojos. Entonces el adulto mayor es lo mismo, ya pierde esa percepción por un problema que se da la presbicia, ¿no? Es propio del envejecimiento, pero eso hace que el paciente no pueda tener un buen cálculo, sobre todo durante el día, solo en el día y más que todo, sobre todo en el día, más en el día que en la noche, y en la noche suelen estar mucho mejor. El otro tema es la sordera, ya no escuchan bien.
no camine por ahí, pero vale que camine, ¿no? Entonces, ¿eso para qué les hago hincapié? Por ejemplo, de acá muchos de ustedes de repente tienen carro y están viniendo apurados al examen. Ese viejito caramba que no escuche! Efectivo, no escuche. Entonces, él como no escucha y tú vas a estar, lo vas a atropellar, ¿no? Porque tú piensas que te ha escuchado, porque le hiciste la bocina y todo y resulta que no te escuchó. Entonces, es un factor de riesgo para que el paciente también pueda sufrir caída. Las enfermedades agudas, ¿no? A veces vienen pacientes, la familia dice, doctora, se ha caído nada más. Y entonces, ¿qué hacemos el médico en la emergencia? Ah, ya, caída, la traumatología. No hay fractura ni nada, chao. Y no hemos analizado que muchas de las caídas del adulto mayor, en mi caso yo sí lo he aprendido, ¿qué pasa? Veo a un paciente que me trae con caída, yo le mando examen de orina. Porque generalmente he visto que gran parte de los que antes tienen una infección urinaria, ellos no te van a decir me arde, huele mal, ya eso es múltiple, no dice el adulto mayor, simplemente o se caen o hacen un síndrome de confusional agudo. O hacen síndrome de confusional agudo o hacen síndrome de caídas. Entonces, por eso dice enfermedades agudas. Una infección urinaria, una neumonía, pues después se cae. ¿De qué te has caído, mamá? Camina bien, ¿no te das cuenta? La familia suele decir eso, no te das cuenta, mira que por qué no levantas el pie. Y no es que el paciente no quiera, sino que como está con el proceso inflamatorio dado por la enfermedad, entonces el paciente no puede tener mucho control sobre su cuerpo y pierde y fácilmente se puede caer, ¿ya? Entonces es también una causa de caída, tómenlo en cuenta, ¿ya? Una enfermedad aguda o crónica que no esté bien controlada, ¿no? Una hipertensión mal controlada, una hiperglicemia, una hipoglicemia podrían causar un síndrome de caída. Los vértigos, ¿qué decir de los vértigos? Pues, ¿no? El hecho de que el paciente esté mareado o por un vértigo postural benigno pierda rápido el equilibrio, hay mayor posibilidad de caída, es importante tenerlo en cuenta. Las demencias, ¿no? Lo que estaba diciendo su compañera atrás. Un paciente que se cae muchas veces en el año, le hago los exámenes, mira bien, no es sordo, tiene diabetes y de pronto, y no le hice el despistaje del deterioro cognitivo y resulta que se cae porque es demente. El demente se va a caer, ¿por qué se cae? Porque va perdiendo la capacidad de coordinación cabeza-pie. Aparentemente está bien, pero de pronto como que se olvida su cerebro de caminar y cruza los pies y ¡pum! Entonces, y eso puede pasar en cualquier caso. Sobre todo eso yo lo digo porque hay pacientes que lo cuida el hijo A, el hijo B, el hijo C. Cuando va a la casa del hijo B se cae. ¿Qué dijo el hijo A? Ay, que tú no sabes cuidar a mi papá, que tú lo maltratas, eres un malo, que no sé qué. Y entonces es todo un problema social donde no debe haber y nadie le dice, y encima va el médico, ay señora, usted se pasa, pues para que ella camina. Entonces esta es la ignorancia. Ustedes lo van a escuchar cuando les toque estar en las emergencias, van a escuchar todo el discurso de los médicos, ¿no? Y ustedes de repente, ya supongo que ya con esto que están aprendiendo ya no harán ese discurso, sino que buscarán la causa real de la caída. Que puede ser una infección, que puede ser, ¿no?, un problema de una enfermedad crónica mal controlada, una diabetes, un ACV, y el ACV, bueno, ya es cantadita, ¿no? Pero el resto a veces es difícil de encontrar. Para eso se hace la valoración geriátrica integral. La polimedicación, ¿no? El paciente es diabético, hipertenso, enfermedad renal crónica y qué sé yo, artritis más. Entonces recibe todos los medicamentos, ¿no? Recibe furosemida, recibe metformina, insulina. Entonces, un montón de medicamentos pueden provocar hipoglicemias o hipotensiones y el paciente se cae. Antes de reñirle al paciente, revisemos su medicación, qué toma, qué no toma, para darnos cuenta. Aspectos psicosociales. Pero abuelito está pensando triste porque su hijo le dijo a papá que le robó la casa. No, le robó la casa, como nos contaron anteayer, que le firmaron, ¿no?, otra cosa, ¿eh? Está deprimido. La depresión no sabe ni por dónde camina ni qué hace. Es una causa de caída. La intranquilidad, el hecho de que esté ansioso. El paciente no puede controlar, no es como el joven, ¿no?, que está ansioso, pero ahí la hace. En cambio, el adulto mayor no tiene esa posibilidad. Y obviamente, producto de una caída, viene lo que es el síndrome post-caída, que implica que el paciente, una vez que se cae, tiene miedo a volverse a caer y dice, no, ya no me caigo, mejor me quedo sentado. Y la hija le dice, sí, mamá, ¿para qué te mueves ya? Estás viejita, quédate sentada. Y entonces nos vamos al otro síndrome, que es el síndrome de inmovilidad. De uno lleva a otro y así se hace una cascada. Luego alteraciones mecánicas, ¿no? Por ejemplo,
el uso inadecuado, ¿no? O cuando los pacientes tienen una prótesis de cadera o prótesis de rodilla, es importante también con esto a saber hacer sus controles determinados cada cierto tiempo, y incluso el uso, a veces usan bastón, hay que saber usar el bastón, ¿ya? Dentro de los factores extrínsecos son las barreras arquitectónicas, ¿no? Mi compañera en la mañana lo desestimó. Dijo, no, es barreritas, ¿no? El piso desfondado, no, pero es importante, ¿no? O sea, yo les decía, si cuando uno viene a la consulta tiene que preguntar al paciente dónde duerme, dónde vive. Vivo en mi casa, ¿en qué piso? Primero o segundo piso. En un adulto mayor ustedes ya tienen que recomendar primer piso. Nada de segundo. No, es que mi abuelita sube y baja, doctor, es súper. Sí, etcétera, hasta que le llega una infección, ni ella ni lo va a decir, ni se va a dar cuenta, porque los otros mayores no es como nosotros, que ay, estás mal, y ay, toso. No, ellos no. Están aparentemente bien, de pronto nomás bajan esa fuerza y ya está. ¿Ya? Entonces, a tener en cuenta el adulto mayor, las barreras. ¿Qué otra cosa? ¿Cuáles son sus barreras? Los estudios dicen que la mayor cantidad de caídas se da en el baño. Entonces, en el baño hay que colocar las barandas, ¿no? Para cuando se paran, porque hay la posibilidad de la hipotensión post la defecación. Entonces, el paciente después de ¡pum!, se cae. Entonces, si tiene la baranda, se agarra. ¿Ya? Entonces, por eso esas recomendaciones que le acompañan, eso no importa, ¿no? No, sí importa. Entonces, hay que decir a la familia que pongan en los baños, ¿no?, las barandas. Si es un adulto mayor, y hay que acomodar la casa para que el adulto mayor tenga la mayor calidad de vida. El sedentarismo y el transporte. ¿Cuántos de ustedes se paran cuando sube un adulto mayor? Sí, eso está bien, muy bien, eso espero. Eso espera. Entonces, dentro de los factores ya hemos mencionado, es lo mismo de los siempre, los factores de riesgo socioeconómicos, biológicos, la edad, ya lo hemos dicho ya. Vamos al siguiente. Los estudios, ¿qué dicen los estudios? Los estudios dicen, ¿no?, que el riesgo de caída está asociado con factores con previos, por ejemplo, que el paciente haya tenido, dice en este caso, riesgos de caída, dice 2, 3 segundos de control, la edad avanzada, ¿no? A mayor edad, mayor posibilidad de caída, posibilidad, ¿ya? El uso de dispositivos de asistencia, por ejemplo, el mal uso, ¿no? El bastón, cuando se utiliza en el lado contrario, ¿no? Si el que está mal es no voy a utilizar en ese, sí, no así. No, aunque ustedes crean, no saben, mejor que un paciente, me duele doctor y por eso ahí lo pongo, dice. Entonces, eso tan inocente, tan tonto tal vez, ¿no?, para nosotros, después para ellos no saben. Entonces, nos compete a nosotros como médicos, saber eso mínimo, fácil, muy tonto, pero fácil, pero no dicho. Entonces tenemos que decirlo en la consulta, porque los hijos a veces, mamá, si esto está mal, ponlo por ese lado, ¿para qué lo pones al otro? Entonces, eso es importante que ustedes lo digan, porque está relacionado con eso. Luego, ¿qué más está relacionado? La polimedicación, lo que decíamos, ¿no? De nuestra parte, hay que hacer el trabajo bien. No es que es adulto mayor, tienes diabetes, endocrino, tienes artritis, reuma, ya todos los consultores, entonces ya no son médicos ni generales ni internistas, que son interconsultores. A todo el mundo preguntan y nada saben. Entonces, no. Ustedes tienen que estar formados de manera integral. Ustedes como médicos generales tienen que guiar. Entonces, si lo necesitan, lo mando. Si no, no es difícil manejar una diabetes. Hay que saberlo manejar. Y con la regulación geriátrica y los síndromes geriátricos, ustedes lo pueden manejar. Hacer los controles. No es que a todos te van a mandar ya. Endocrino, la cola de endocrino, por gusto, porque igual el endocrino no hace nada más que ver solo esa parte. Y el paciente lo que requiere es que le vean integralmente para ver qué está relacionado con cuál y cuál es la causa de por qué se está descompensando. Entonces es importante eso para evitar la polimedicación. Lo otro es las hospitalizaciones previas, es decir, por ejemplo, eso quiero también grabar. Tenía un paciente, ¿no? Vino por neumonía caminando, estuvo 10 días en el hospital, le dieron el alta, ya no se fue caminando. ¿Cómo se fue? En silla de ruedas. Y a la semana regresó, y no va a traer en camilla. ¿Qué había pasado? ¿Qué creen que ha pasado? Se cayó, pues, porque 10 días de hospitalización para el adulto mayor es letal. Pierde una fuerza muscular y una cantidad de proteínas enorme en el músculo, de tal paciente que entra caminando, sale en silla, porque ha perdido fuerza muscular. Pero como los adultos mayores y los hijos, que ahí van los dos grupos, no entienden, entonces el hijo que ahora dice, ay mamá, tú te haces, caminas, y siempre caminabas, le dice. Y la abuelita, para no sentirse mal, intenta pararse, se cayó y vino al hospital por una fractura de cadera.
sea, 10 días antes se hubiese dado de alta de medicina y luego subió al cuarto piso. ¿Culpa de quién? Del médico. Yo digo así. Porque el médico se contenta con sanar neumonía. Ah, ya te sané. Pero no has hecho nada. Porque el sanado completo es evitar que el paciente regrese. ¿Cómo lo hago? Señora, usted está hospitalizada, tiene que recibir terapia. Si no tiene para contratar, perfecto, en la casa. Ahora, como en internet, entra en internet cuál es el ejercicio para adulto mayor o hospitalizado. Y se acabó. Y no le va a hacer caminar ahorita, hay que hacer una rehabilitación. El adulto mayor no es como el joven que ya camina y sabe que a fuerza, no es así. Entonces, se ha visto relacionado muchas caídas con hospitalizaciones previas de la ¿ya? Entonces es muy importante que ustedes tomen en consideración eso del paciente hospitalizado. ¿Ya? También se ha visto asociados, por ejemplo, en la comunidad, ¿no? Dice que en el 2020, a varios factores, incluyendo, dice, la multimorbilidad, o sea, los pacientes que son multimórbidos, que tienen altas enfermedades, diabético, hipertenso, enfermedad renal y artrítico, fregados, mayor posibilidad de caídas. El otro dice aquí, eso tiene que salir. Por ejemplo, investigó 535 pacientes, ¿no? 56.58 pacientes de los participantes habían sufrido, o sea, más de la mitad habían sufrido al menos una caída en el último año. O sea, nuestros pacientes tienen la posibilidad de caerse, sí, hay que preguntarles por eso. ¿Te has caído? ¿Dónde vives? ¿Qué haces? El riesgo de caídas aumenta con la edad, no se olviden. Y es especialmente más frecuente por encima de los 85 años de edad. ¿Cuáles son las consecuencias de las caídas? El síndrome post-caída. Pero no solo el síndrome post-caída, sino que el síndrome post-caída nos lleva a una limitación funcional. Es decir, al otro síndrome, que es el síndrome de inmovilidad, que también es la realidad. La pregunta es cómo vamos a prevenir, y es lo que tenemos que trabajar, la prevención. Entonces, primero ustedes y yo y todos, esto no es que la posta nomás hace, no. Esto hace la posta, el consultorio particular de los doctores, la clínica, el seguro, todos tenemos que trabajar en eso. No es exclusivo de las postas, porque otros dicen en la posta, no, todos hacemos este trabajo. Y eso lo decía porque yo he estado haciendo capacitaciones en lo que es atención primaria y es importante que la gente, sobre todo el médico, saque de su cabeza de que yo estoy en el hospital y yo no hago eso, no, todos hacemos este trabajo. Entonces, ¿cuál es el objetivo en la atención primaria? Evitar la caída. ¿Cómo lo voy a hacer? Fomentando los hábitos de vida saludable. Comida buena y ejercicio. Así de simple y nada difícil. Educación para la salud, ejercicio físico moderado. No el simple, nomás si yo camino a la cuadra. No, solo caminar no sirve, necesitamos más ejercicio. Y eso también tienen que tener ustedes conocimiento del ejercicio que necesita el paciente. Y hay que detectar precozmente los factores de riesgo, tanto intrínsecos como extrínsecos. Los intrínsecos, si el paciente vive, le pregunto, señora, ¿en qué vive? ¿En qué piso está? En el cuarto piso. ¿No hay ascensor? Entonces ya lo estoy detectando, evitando que este señor, no señora, la próxima usted habla con sus hijos, vote al inquilino, usted vive abajo y al inquilino lo vota arriba, ¿no? Porque a veces las abuelitas por alquilar, ellas viven en el tercero y el primero feliz el inquilino, y ellas sufriendo arriba, ¿no? Entonces eso tampoco, entonces hay que guiar, orientar a la gente. Los factores extrínsecos, lo que les decía, ¿no? El hecho de ya el zapato, por ejemplo, esa costumbre de que utilizan esas tipo chancletas, no sé qué, ¿no? No sé qué se llama. No sé, esas como pantuflas, creo, ¿no? Los crocs, eso hay que evitar con frutos verdes. Tienen que ser plantas de goma buenas que le sostengan, porque si no, esas son las causas de las caídas. Nosotros nos damos con al consultorio, hasta el consultorio vienen con eso. Entonces, desde que entra el paciente, miramos cómo ha venido y sugerimos tipo de medidas. Segunda cosa, en los pies. Señora, a ver, quítese los pies. O si no le quieres quitar, ¿cuándo es la última vez que le has hecho cortar las uñas? Aunque no lo crean, así unas. O sea, vienen pero terribles, o sea, de gente de plata, de ricos y pobres, vamos para lo mismo. Entonces, no le cortan las uñas. El abuelito ni siquiera puede ni comer y quieren que se corte la abuelo. Entonces, ¿quieren regalarle algo a sus papás? Regálenle una sesión por claro, antes de regalar ropa, ellos ya no quieren. No me regalen ropa, nada, y se regalen eso. Si quieren, que les regalen su bastoncito, una sesión por podología, es importantísimo, ¿ya? 2 a 3 veces por año, porque ahí están unos callazos y el viejito está así con un pisito así. ¿Por qué se cae? No, yo me acuerdo que me decía, ¿pero por qué, señor? Mucho se cae, la familia bien.
A ver, le digo, a ver, quítale el zapato. Y un callazo tiene. Y el pisito así, pues porque no puede, pues le duele en el zapato. Entonces, lógico, esas cositas tenemos que. ¿Quién lo tiene que hacer? Todos. No es que la posta, no es que mi consultorio, no, todos. Todos los que miramos a un paciente tenemos que preguntarles. Y en la prevención secundaria, ¿no? Es cuando ya el paciente ha sufrido una caída y tenemos que reducir esos factores de riesgo. Si es un paciente diabético y ya tiene 3 caídas, yo analizaré y diré, pues, está con insulina, ¿cuánto de dosis está utilizando? ¿Está comiendo o no está comiendo? Entonces diré, no, pues aquí el factor de riesgo es la insulina. Perfecto, voy a reducir dosis. Entonces, tengo que ver los factores de riesgo, hacer la valoración individualizada y detectar aquellas alteraciones. Otra cosa que acá tenemos que prevenir es la ceguera. La mayor causa también de caídas es la ceguera. Entonces, preventivo es hacer el despistaje de catarata a tiempo, de cualquier problemas oculares. Pero cuando ya se cayó, tengo que ver si lo operamos, qué está pasando con ese paciente para evitar volverse a caer, ¿ya? Hay que hacer las modificaciones que corresponden. Y en la prevención terciaria tenemos para disminuir las consecuencias producidas por las caídas. Por ejemplo, si se cayó y se fracturó, ¿qué tendré que hacer? Lo que tengo que hacer es, si un paciente se cae y se fractura, ¿para qué? Porque aún fracturado se puede volver a caer después. Viene y dice una persona, viene fractura de acá, al otro 2 meses, fractura de acá, ¿no? Fractura de acá. Pobre señora, ha sido operado 4 veces, igual se murió. Hasta a veces yo ya lo tomo folclórico, digo, tanto hacen los autores, me da risa, ya, porque solo se fijan en eso y no se fijan que detrás de una caída y una fractura hay todo un mundo de pacientes y a nadie le interesa, porque solamente que les gusta la medicina, medicamento y operar, nada más. Después el resto no les interesa, pero está muy mal, porque lo que tenemos que ver, si somos médicos, tenemos que ver la integralidad del paciente. O sea, ver la integralidad, digo, ya, esto está afectando, esto. Tenemos que hacer, si no, la IA nos va a reemplazar. Ustedes agarran ahorita y le preguntan, ¿qué hace un paciente? Se cayó, ya fui, vaya al hospital, fractura, pico, operación, todo. Pero nadie le va a hablar esa parte humana, esa parte del corazón, decirle, ¿con quién vives? ¿Qué estás haciendo? ¿Y cómo te tratan? ¿Comes? ¿No comes? Eso es nuestro trabajo. Porque ya de medicamentos no nos necesitan. Le prestamos un celular al viejito y que le pregunte a la IA y le da toda la respuesta. Entonces nos necesitan porque necesitan conocer esa parte humana, ese aspecto biopsicosocial que hace que el paciente sufra la caída. ¿Ya? Entonces, cuando hay una fractura de cadera sería la rehabilitación, ¿no? La rehabilitación para medicina física para que el paciente vuelva a caminar. Y sí, porque si lo operan, no es para que esté postrado, sino para que vuelva a caminar. Entonces, es evitar la posibilidad de que haga un síndrome de inmovilidad, lo que es la parte terciaria. Tratamiento, no se olviden, el principal objetivo es mejorar las enfermedades subyacentes, es decir, ¿qué ocasionó la caída? Manejar las consecuencias agudas y que derivaron a la caída. Dice, pero es importante, dice, prevenir qué cosa y limitar la movilidad. O sea, hay que evitar de que, ya has caído, te has operado, ya no te mueves normal, tienes que estar así un mes. No, un mes ya no vuelve a caminar realmente. Ni bien se fractura y le hacen una prótesis, a los 2 días, al día en realidad se podría parar. O sea, la terapia pregunta. Cuando le colocan clavos, eso sí, tiene que ser paulatino. Pero cuando es prótesis, es para pararse. Entonces no podemos esperar a que el paciente no, mamita, no te preocupes, no mueve el pie, hay que contratar a terapista o tratar medicina física para que intervenga rápidamente sobre el músculo para evitar la hipotrofia. ¿Ya? Para lograr la independencia y que el paciente sea activo en su vida diaria. Entonces es importante hacer la valoración clínica adecuada, no plantear el historial médico, buscar las patologías, ¿no? Y ver la mejor forma de lo que podríamos mejorar al paciente. Es decir, el trabajo es individualizado. Tienen que buscar las causas, ya sea extrínsecas o intrínsecas. Ahora vamos al otro síndrome. ¿Qué síndrome se llama? Síndrome de incontinencia. El síndrome de incontinencia, a mí personalmente ya les da sueño, a mí también. ¿Ya? Entonces, miren, el síndrome de incontinencia. Tomen aire, abran pues la otra puerta, no la abren y no van a salir. Abre la otra puerta, por favor.
Ven ahí, venga, sentados, ahora nos sentamos, estoy diciendo. Parece que se está durmiendo, ¿no? Se siente demasiado, ¿no? Se siente sofocante, no se entiende. Yo me siento sofocante. Sí, porque se siente, yo también lo siento un aire caliente, que está bien yo durmiendo. Si no es que hablo, me quedo dormido con ustedes. Ya, la incontinencia. Este es otro gigante de la geriatría. Y este síndrome es muy importante porque este síndrome puede ocasionar otros, y el que más no nos gusta es el síndrome de demencia y el aislamiento, ¿no? ¿Qué pasa con el síndrome de incontinencia? Con este quiero que tengan mucho cuidado porque este síndrome muchas veces ocasiona que el médico medique mucho, ¿no? Entonces el médico dice, no orines, ya le meten su oxiglutina, ¿no? Y le empeoran al paciente. Ahí te le puede decir cómo. ¿Qué cosa es? Dice, él se define como cualquier escape, cualquiera, así sea de urgencia, de rozamiento, cualquiera. O sea, acá estamos hablando de síndrome, no estamos hablando de la enfermedad per se, sino del síndrome. Entonces, se refiere a cualquier escape involuntario de orina que causa un problema higiénico o social, según la Sociedad Internacional de Continencia, ¿ya? Su prevalencia es importante, mira, aumenta con la edad. O sea, cada vez aumenta la edad, mayor posibilidad de que el paciente se le escape. Y ahorita van a ver por qué. Afectando un porcentaje significativo de ancianos en la comunidad y de forma más pronunciada a los institucionalizados. Cuando hablamos de institucionalizados, ¿a cuáles nos referimos? No, nos referimos a los adultos mayores que viven en casas de reposo. O sea, en la comunidad es lo que ustedes tienen, los abuelitos en su casa, en nuestra casa. Esa es la comunidad. Pero cuando hablamos de institucionalizados, dice que es el doble o más, es a los pacientes que están en casas de reposo, albergues, ¿ya? Ellos tienen más, es que es importante que lo sepan, porque van a ver cuando ustedes vayan a una casa de reposo, ay señora, tiene que traer algo a su abuelita porque, oh no, orina mucho, ese es uno. Dos, porque ¿qué pasa a la familia? Ay, yo solo dejo 2 pañales, dice. Yo no conocí de todo. Ya, lo dejan a la abuelita a la casa de reposo y desde la casa de reposo se queja, doctor, no sé qué hacer, me da pena la abuelita. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es que se orina cada rato, doctor, y me ensucia y tenemos que cambiarle porque aparte que huele feo, se escalda la abuelita. Pero el familiar nos deja 2 pañales. ¿Cómo va a orinar tanto mi mamá? Ustedes lo usarán para otro, lo venden. Exacto. Entonces, eso también ayuda, el saber el conocimiento para que ustedes guíen a la familia, decirle 2 pañales lamentablemente no van a ser suficientes. ¿Ya? O sea, ellos, bueno, pañal, lo que quieran utilizar, pero igual no van a ser suficiente 1 o 2, van a ser más, porque el paciente institucionalizado tiene más posibilidad y va a hacer más incontinencia que el que está en la comunidad. Y ahorita vamos a estudiar las causas. Aunque es más común, dicen mujeres, la diferencia se reduce a edades muy avanzadas. Es decir, mayores de 80 años, igualitos de incontinentes los dos. Factores de riesgo. ¿Qué vamos a hacer los factores de riesgo? Hay un aspecto de los factores de riesgo que tenemos que tomar en cuenta. ¿Se acuerdan que dijimos al principio que los síndromes geriátricos, muchos de ellos se van a deber por causas fisiológicas propias del envejecimiento? Bueno, ahí les va, ¿no? Un factor de riesgo, pues es el envejecimiento, porque el envejecimiento produce menor contractilidad del detrusor. Hay menor contractilidad. Segundo, en las mujeres hay una atrofia urogenital por el hipoestrogenismo. A nivel de lo que es el aparato endocrinológico de la mujer, en el hombre, todos para abajo, nada para arriba, todo para abajo. El estrógeno abajo, el testosterona abajo. Entonces, ¿eso qué va a producir? Menor posibilidad de que el suelo pélvico tenga buen sostén, ¿no? Para lo que implica el manejo de la vejiga. Entonces, el paciente tiene, y en el hombre, pues tenemos, por mala suerte para ellos, piñas, ¿no? Tienen el agrandamiento de la próstata. ¿Puede ser cáncer? Sí, pero la gran mayoría ni siquiera es cáncer. ¿Qué cosa es? Es simplemente una hipertrofia de próstata, que lo va a predisponer a una incontinencia. No solo la hipertrofia de próstata, las cirugías prostatectomías también producen incontinencia. No que crean que solo que tratamos la hipertrofia ya es chévere, no sé. También se pueden quedar con incontinencia post cirugía, ya sean las trans. ¿Ayúdenme con los nombres? Bueno, las que van por el pene y las que hablan. Claro, si no dicen fuerte, me van los nombres, ¿ya?
es esa. Las dos producen igual la posibilidad, en la secuela, la posibilidad de incontinencia. Por eso que en mayores de 80 la posibilidad de incontinencia en ambos sexos es igual. Hay una disminución de la capacidad de la vejiga también. O sea, ahorita ustedes están de repente, no quieren ir al baño por escuchar la clase, la aguantan. Su vejiga se distiende. Pero en el abuelo, 0,2. O sea, ya no aguanta. Así es. Entonces, como no la aguantan, se le va a escapar. Ya no puede controlar la disminución del peso pélvico, la capacidad de la vejiga disminuyó, entonces va a tender a ser incontinente. ¿Ya? Entonces, otra causa más, mira, estamos hablando como síndrome, no lo olviden, como síndrome, otra causa más de la incontinencia, el deterioro cognitivo y funcional. Paciente que ya le falla el coco, por así decirlo, para que me entiendan y se la laven y se acuerden, va a tender a existir síndrome de incontinencia. ¿Por qué les digo así en términos simples para que me escuchen? Porque cuando ustedes están con un adulto mayor, entonces la familia habla un montón de cosas. Doctora, tampoco viene. Doctora, tampoco hace. Y todo, y ustedes no saben por dónde empezar y qué escribir. Entonces ustedes no, antes de acordarse qué escribir y antes de acordarse qué medicar, acuerden hacer sus síndromes. Entonces ustedes dicen, hay muchos síndromes, se acuerdan que es fisiológico. Es fisiológico, voy a ver qué lo está empeorando nada más. Pero, ¿lo voy a solucionar al 100? Entonces es importante que lo graben, porque entonces van a evitar la polifarmacia. Ya, aquellas que evitan la movilidad, paciente que no se mueve, que está sentado, postrado en una silla o postrado en una cama, tiende más a incontinencia urinaria. Entonces, si les hacen la consulta, a mí me ha pasado, por eso les digo, me llaman, doctora, que algo tiene que hacer. No, señor. Yo les digo, es propio de eso, les explico todo lo que les digo a ustedes, se quedan tristes, pero si usted quiere le doy, le digo. Pero eso sí, de andarle, le vamos a ocasionar un problema más. Resulta que los anticolinérgicos, ¿qué empeoran? La demencia. Y el paciente se descontrola peor. Entonces, ¿qué le conviene? ¿Un pañal o que se lo quede con usted? Un pañal. Entonces, ni modo, apagar el pañal. ¿Ya? Entonces, por eso es importante que ustedes conozcan, para que la gente no diga, este doctor no sabe, este doctor sabe, pero sabe fundamentado en lo que tienen que hacer. ¿Ya? Entonces, las comorbilidades, bueno, ya ni qué decir que ustedes son campeones en el tema de la diabetes, los ACVs, el Parkinson, entre otras enfermedades que van a condicionar a que el paciente empeore. Si ya por viejo le pasa todo esto, encima diabético, ¿qué espera? ¿No? Entonces, eso también yo les explico a la familia, ¿no? Les digo, ya tiene toda señora linda, pero encima pues lamentablemente tenemos que aprender a convivir con el pichi ahí. ¿Okay? Ellos quieren que no huela, pero no, pues señora linda, eso es imposible. ¿No? Es imposible, es gastar dinero. Te voy a dar, vas a ver, es caro, vas a gastar dinero. Encima le vas a provocar daño al adulto mayor y ningún bien vas a hacer. Entonces, no necesitas. La polifarmacia, ¿no? Que por ejemplo, un diurético que esté dado de más en la noche. ¿Para qué? El paciente va a estar pichi. Si le dan diurético, le dije. Los sedantes. No, de hecho, yo, por ejemplo, una vez el paciente, doctora, no duerme y se para cada rato. Hay una solución, le digo, los sedamos. Porque a medio sedar se va a levantar y ¿qué va a pasar? Se va a caer. Un síndrome más. Yo no tengo que aumentar un síndrome, tengo que quitar síndromes. Entonces no me convence, le digo, mejor lo sedamos bien y le pones pañal. Ay, así pues ni modo, porque más es el gasto y cuando se cae es peor. Fractura de cadera, es todo un problema. Y encima del gasto es lo que le ocasiona la mala calidad de vida al adulto mayor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces tenemos que ver, eso por eso tú tienes que saber, si lo cedo, se va a orinar, señor. Entonces, poner pañal. El uso de diuréticos, los anticolinérgicos, un anticolinérgico bastante frecuente, el bromuro de hipotropio, por ejemplo, ¿no? Entonces los pacientes con EPIT, como les dan cada rato su bromuro, están que o se pichin o no orinan y empieza la demencia. Aceleramos la demencia. Entonces, hay que saberlo dar. Sabemos que el EPI no tiene cura. Eso no significa que todos los días le doy con el EPI. Tengo que ver. A ver si le doy, a ver si le quito. Porque si no, voy a empeorar su de un síndrome se va a empeorar. Entonces tengo que ver riesgo-beneficio. A esta edad, nada se cura. Solo es calidad de vida. Pueden afectar la función de la vejiga, como decía. Factores ambientales. Voy a una casa, esta semana fui a una casa y me acuerdo que el paciente la cama está acá y para ir al baño tenía que salir y darse la vuelta. Hasta que llegue, o sea, no te pases, pues tiene que hacerse el pipí. Ya se hizo el pipí. Entonces, eso también ustedes tienen que arreglar con los familiares, ¿no? Ya, pues no es difícil, no son
200 soles el mínimo que está el urinario que se vende, móvil, que sea el papito, hay que regalarle en su cumpleaños su urinario. O a la mamita su urinario. No es para decir, no mamita, no es que yo puedo ir al baño, yo sé que puedes ir, pero en la noche no es conveniente. No es conveniente por ningún lado. Entonces, urinario, ahí está listo para el cuerpo. Solo este es el resumen de las incontinencias transitorias que pueden crecer o que no hacen los pacientes. Uno de ellos es el delirio, ¿no? Paciente con delirio, pasa con un urinario. O sea, lo que yo quiero que entiendan cuando hablamos de síndromes es que no es que un síntoma y doy pastilla. Otro síntoma, otra pastilla. No. Los síndromes han visto que están interpuestos. Síndrome de caídas me puede producir síndrome de inmovilidad. Y ahí te van a ver qué ocasiona el síndrome de inmovilidad. Pero al mismo tiempo me va a dar un síndrome de incontinencia. Hemos dicho, los que no se me van a decir síndrome de incontinencia. ¿Qué lo puede causar? Un delirio. Pichi. Las drogas, que ya saben. La retención urinaria, la restricción ambiental, la que hemos mencionado. Las infecciones. Una infección urinaria puede estar representada por la incontinencia misma. Hay que hacer el descarte de infección. La impactación fecal, eso también es importante tomarlo en cuenta porque muchos se fijan en el pitch, se fijan en la incontinencia y no se fijaron en el factor, pacientes estreñidos. Paciente estreñido, mayor posibilidad de incontinencia, mayor posibilidad de infección urinaria. Entonces, tenemos que pensar así, eso, bueno, a mí es fácil, ¿no? Pero cuenta ustedes, no, pero ya tienen que pensar así, o sea, no es síntoma y al toque mi cabeza, a ver qué dice la guía, que no, tranquilos, añadan en síndrome. Síndrome de incontinencia, acuérdense, causas. Por reservar infecciones, drogas, impactación fecal. Entonces, primero miro esto y luego recién se trata la incontinencia. Si ni siquiera está impactada por más pastilla que le des, igualito va a ser. ¿Ya? Entonces tenemos que ver esos factores. Inmovilidad, pues los que están postrados, ni modo, señor, apagar. ¿No? La polifarmacia. Y no sé en inglés. La atrofia, la vaginitis, ¿no? Para las mujeres que tienen por el hipoestrogenismo por la edad, también hace. Se le pone la pomadita de estrógeno y soluciona el problema. ¿Trata la incontinencia? No, trata la causa. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ver. Fármacos que pueden influir en la incontinencia por iatrogenia, ¿no? O sea, nosotros lo ocasionamos, el médico. ¿Quién lo ocasiona? El uso de hipnóticos y ansiolíticos. La gente quiere milagros, ¿no? Dice, quiero que duerma y no orine. No está difícil, ¿no? ¿Verdad? Hay gente, a mí me acuerdo que me queda así, y yo sí me pongo recta, le digo, no hago imposibles. O sea, quién se las hará, pero yo no hago imposibles. Te explico, así funciona el ser humano y yo no voy a hacer algo en contra de lo que funciona. Entonces, ¿pueden utilizar si lo necesita el paciente? Sí, no está mal no usar, usen lo que se necesita, pero adviertan de los efectos secundarios. Uno de ellos, la incontinencia. El uso de diuréticos también graben estas cosas porque vienen el examen. Los inhibidores de la enzima, por ejemplo, las riecas, pueden producir también incontinencia. Los antidepresivos, sobre todo los tricíclicos, el más conocido y que ustedes van a ver, la mitriptilina. No indicada en el adulto mayor, no se debe dar porque hay otras opciones. Los antipsicóticos, el haloperidol, risperidona, quetiapina, también. Los antiparkinsonianos, la famosa levodopa. Y la gente se queja, doctora, todo está bien, una sola cosa. ¿Cuánto rato tú quieres mirarlas? Pues le digo, o la rigidez o el pitch. No, entonces no, ya el pitch nomás. Porque el rígido no puedo, se queja eso, ¿se dan cuenta? Pero no es que yo le hago caso, ya, entonces le voy a dar un antes. No, así no funciona la cosa en geriatría. Tenemos que ver riesgo-beneficio, efecto secundario, efecto positivo. Bloqueantes de canales de calcio como la amlodipina, los alfa-antagonistas, los opiáceos, los antihistamínicos, ahí está la clorfenamina, los antiespasmódicos, el bacofreno, la clorfena en la cabeza, bueno, las acciones que dicen de cada uno de ellos. ¿Ya? Tratamiento, ¿cuál es el tratamiento del enfoque del síndrome de incontinencia? El enfoque debe ser, como dice, integral, adaptado a cada tipo de incontinencia y a la situación específica del paciente. Yo identifico las cosas que hemos dicho, y las que ustedes saben, ¿no? La de urgencia, el paciente pues no va a demorar. La del caso de esfuerzo, que es en el caso de la paciente que tenga problemas de impactación fecal, esté cargando, tengo que eliminar esos factores. En el caso de los hombres, la próstata, lo trataré. No olvidando que la próstata igual puede, las secuelas de la cirugía también pueden dejar, pero lo bueno es que no va a estar perjudicado el riñón, ¿no? Es la ventaja. Ya medidas conservadoras de primera línea. Modificar, no se olviden, el estilo de vida. ¿Qué cosas tienen que evitar? O sea, es un chiste, ¿no? Quieren que les sanemos, pero no quieren cambiar. Dice, dame una pastilla y le preguntas, ¿qué toma? Todos los días café. Pues, no solo es dar pastilla,
Entonces digo, ya, muy bien, entonces pues ustedes ya tienen que saber que el café, el alcohol y los líquidos irritantes de la vejiga pueden producir incontinencia. Además de lo que ustedes están viendo, de repente el fármaco, una cosa, ¿y qué toma todas las noches? Doctora, mi mamá no puede estar sin café. Pues señora linda, chao el café, ¿no? Porque si con eso yo nunca voy a mejorar, y voy a decir que soy un mal médico. No soy un mal médico, soy ella es la mala paciente, ¿no? Entonces, así, y lo peor no fuera conmigo, sino que esa doctora, esa paciente, va a ir a otro doctor que no sabe, y el doctor se cree genio y le da una pastilla que cuesta 50, 100 soles caro, pero lo termina fregando porque le produce este síndrome, que es el síndrome de Medseth. Entonces, yo tengo así pacientes, mejor que me dio doctora, desde que el doctor, el neurólogo le ha dado eso, mi papá tira las cosas, ay señora, hay que quitarle nomás eso, y solo voy para quitar. Entonces, ¿ya ven? Entonces solo sabiendo esas cosas, ¿ya? Entonces, si ustedes también van a saber eso, pueden aplicarlo, pero parece que hay que conocer efectos secundarios de la medicación que produce para que ustedes puedan ayudar a los pacientes. Hay que obviamente hacer una reeducación vesical, hay que establecer horarios fijos para ir al baño. Eso va a reducir el problema de incontinencia en gran manera, incluso los dementes, ¿no? Por eso tiene horarios. Después del desayuno, al baño. Después del almuerzo, al baño. Y eso ayuda a que el paciente tenga menos incontinencia, para el paciente evitar el uso excesivo de pañales. Los ejercicios de Kegel, ¿desde cuándo tienen que hacerlo? Menos. Toda la vida, las mujeres y los hombres, no solo las mujeres. El Kegel no solo es eso que la gente se encierra y habla, no. Hay mucho más profundo. Yo también no lo sabía hasta que lo aprendí. Los ejercicios de Kegel es el fortalecer, esos ejercicios que abres y cierras las piernas, eso es importante para fortalecer la parte que le dicen la base pélvica, la parte baja del piso pélvico. Entonces, ¿eso solo en hombres o en mujeres? Perdón, no, también no. No, porque hay, no solo, ahorita ya habló de la incontinencia urinaria, no les he dicho nada de la incontinencia fecal, que este es otro problema, y es porque el piso pélvico está, o sea, ya por envejecimiento está bajo, por envejecimiento y nutrición, porque malnutrido, ¿qué músculo puede haber? No, y si no hay acá, menos adentro, ¿no? Entonces eso tienen que pensar. Yo siempre les digo, ya no saben nada, perfecto, solo mira, no tiene, está hueso y pellejo, ¿cómo crees que está dentro? Y tal cual, hueso y pellejo. Entonces, si no hay nada, está todo colgando, ¿qué va a sostener? Entonces, es así, chicos, que si no lo entendemos así, están hacen a su cerebro pensar mucho cuando la cosa es más fácil de lo que imagina. Entonces, hablemos del otro síndrome que se viene, que es el síndrome de la dismovilidad. Es una condición, dice, multifactorial que se caracteriza por la dificultad o imposibilidad para moverse y realizar actividades de la vida diaria. Bueno, entonces, inmovilidad le dicen absoluta, pero que si no lo enfocamos, es aquello que evita que el paciente se mueva. Causas, vayamos a las causas de la inmovilidad. También acá tenemos cambios fisiológicos propios del envejecimiento que lo predisponen, no que lo hacen, predisponen. Enfermedades relacionadas, por ejemplo, la musculoesquelética. ¿Qué enfermedad musculoesquelética frecuente puede producir síndrome de inmovilidad? Osteoporosis. Diga. ¿Quién? Musculoesquelética. La artrosis. Está dañado el músculo porque el paciente, como tiene dolor articular, ya no se mueve, hipotrofia muscular. Y es una causa de inmovilidad. Cárteres respiratorios, el EPOG, el EPIF, ¿no? Todas esas enfermedades, la insuficiencia cardíaca, van a hacer que el paciente tenga mayor posibilidad de hacer un síndrome de inmovilidad. Y las neurológicas, ¿de qué decir? Como la demencia, el Parkinson. Problemas de salud frecuentes, la polifarmacia y el síndrome postcaída, lo que habíamos dicho hace rato. El síndrome postcaída puede ocasionar un síndrome de inmovilidad. Las causas sociales y ambientales, las barreras arquitectónicas, pues, ¿no? Lo que hemos dicho. Y es literal. Ayer también fui a ver a otra paciente y en su casa, su cuartito le tiene la cama y el espacio para levantarse literal es así, ¿eh? Yo creo que estoy muy ancho. Y la señora se cayó. La señora se cayó y dice, doctora, ¿por qué se cayó? Le digo, hasta yo me caería, le digo. No hay espacio, como la abuelita se baja de su cama, no sé qué espacio, si no le ponen así ajustadito, de verdad, acá está la pared, otra pared. Le digo, bueno, yo creo que hasta en la China se caerían así, porque no son lógicos. O sea, a veces los hijos, yo supongo que por el estrés, que son ya las cosas que vivimos, no pensamos, ¿no? Y hacemos las cosas por hacer. Entonces es importante por eso ver esas barreras arquitectónicas que pueden condicionar a que ese paciente esté postrado finalmente, producidos por el apoyo y falta de motivación, es decir, las bastones, ay no quieren abuelitos, no, yo no voy a utilizar, dice el andador, no, yo puedo caminar, pero no pueden quedar sentados.
Y el otro es la falta de motivación, ¿no? No hay motivo, pues, no tiene abuelito, ¿para qué vas a trabajar? Tú no cocinas, tú no lavas nada. Y él dice, ¿qué voy a hacer tú? Voy a morir. Si no hago nada, no cocino, no lavo, no trabajo, no hago nada, ¿qué hace? Falta de motivación para moverse, sedentarismo y se discapacita. Ahora, cuando hablamos de la dismovilidad, nosotros clasificamos en geriatría en dos formas, la aguda y la crónica. La aguda, obviamente, es algo que ha sido repentino, una caída de fragmentos, porque un síndrome de caídas puede ocasionar una dismovilidad aguda que puede mejorarse en el tiempo, ¿no? Por eso dice, como una caída, una fractura o una hospitalización inesperada. Pero ¿qué tenemos que hacer? Dice, la respuesta, la rehabilitación tiene que ser rápida. El paciente que está hospitalizado, en la hospitalización debería hacer ejercicio, pero a veces no podemos por aquí porque estamos bien atrasados. En otros países ya hacen ejercicio, incluso en UCI. Entonces es inmediato que nosotros, ya saben por eso, para que sus viejitos, cuando ustedes dan de alta, no se caigan, ¿qué tienen que decirle? Después, en la hospitalización, que se muevan, ¿no? Se salen a su casa, que se muevan, sus brazos, sus piernas, sentaditos, nomás ahí, moviendo, y ya luego intentando pararse. Pero no es que, párate, boom, se van a caer, no. Vamos ejercitando brazos y piernas. Y la dismovilidad crónica es la que se ocasiona de manera progresiva y se va a relacionar realmente con patologías crónicas de larga data, ¿no? Como la artrosis, el Parkinson, la demencia, que van poco a poco limitando al paciente. Clasificación. Según la etiología, hay otra que también es bastante frecuente. Ustedes van a tener, bueno, yo he tenido bastantes casos. Doctora, lo lleva al cardiólogo, dice que no tiene nada. Lo lleva al tampoco, dice que nada. Pero mi papá no quiere caminar, no puede, doctora, se para. Eso se llama dismovilidad por fragilidad, que ahorita voy a explicar la fragilidad. Que dice que, bueno, que aumenta, es decir, aquel paciente que ha disminuido su reserva fisiológica tiende y es más vulnerable a eventos adversos y hace que el paciente disminuya la fuerza, la resistencia y puede llevarlo a una disminución progresiva de la dismovilidad. Vayamos con la dismovilidad secundaria a enfermedades. Es frecuentemente una consecuencia, dice, de otras patologías, ¿no? Las que ya habíamos mencionado de las causas de enfermedades crónicas, como la artrosis, el Parkinson, la depresión, entre otros. Y la iatrogenia provocada por el reposo prolongado. ¿Quién hace eso? El médico y la familia. Señora, ¿usted está bien? Ejercita. ¿Para qué? Tranquila, tus hijos te van a atender, me dice. No es necesario que te pares. Tranquila, no, nada de tranquila. A trabajar, como decían los hijos. A trabajar. ¿Y quién le dio tanta vacación? No, ustedes tienen que recomendar movimiento, ¿ya? Progresivo, pero que el paciente se mueva. Nada que el paciente no se mueve, que está, no, mamita, ahí nomás en la camita, ahí nomás en la casita, en el sofacito, no, nada de sofá, al parque o ahí al patio. Esta es la clasificación. Tenemos la escala de Dinamarca que nos permite clasificar la dismovilidad o inmovilidad, que es lo mismo, del paciente. Cuando yo puedo decir, no, el paciente tiene una dismovilidad 3A. ¿Qué significa 3A? Que el paciente puede permanecer la mayor parte del tiempo acostado, pero que puede salir de la cama solo o con ayuda. O sea, hay gente que está en la cama nomás, pero doctora, sí se para. Y sí, pues, se para y va de repente al baño que está ahí nomás. Y para eso, ¿está dismóvil? Sí, porque es la mayor parte del día y lo consideramos como un 3A. Les dije, en el caso de la paciente era 5B. 5 y B. Vámonos acá. No puede expresarse, no puede darse a entender. No habla, no hace nada y está la mayor parte del tiempo acostado. Entonces es una clasificación que, por ejemplo, voy a poner ahí en el examen, ¿no? Dismovilidad 4A, 5B, ustedes sí tienen que saber qué tipos mundiales. Consecuencias de la inmovilidad. Hay muchas consecuencias. El hecho de que un paciente no se mueva trae una serie de cambios fisiopatológicos a nivel del cuerpo. Una de las consecuencias es la parte física, ¿no? Obviamente, si antes se movía la articulación, tanto tiempo postrado, pueden anquilosar las articulaciones. Yo cuando mi primera vez, cuando empezaba a estudiar geriatría en la residencia, viendo un paciente no se movía, y yo pues como no soy nuevita, me inaugura la familia y me dice, doctora, no sé qué tiene en su cuerpo, no quiere mover, pero sí, yo sonsa también, como no me enseñaron nada, dije, ¿se ha caído? No. ¿Se ha hecho esto? No, todo era no. Y yo, en mi ignorancia, porque no sabía nada de esto que les enseño, dije, algo así, mandé a hacer exámenes, cosas que no se deben hacer. Si hubiera identificado, aprendí a identificar el síndrome de inmovilidad, ya hubiera sabido que eso era por fragilidad y se acabó. No, y eso no tiene cura.
¿no? Si es de muy larga data, lamentablemente así se queda. Entonces, esas cosas son importantes, por eso hoy sé que es importante y ahí cuando la gente me dice no tiene nada, sí, pues no tiene nada. Si ya lo he visto, no tiene nada, y pero ¿por qué eso? Por eso se llama por fragilidad, el paciente se discapacita. Entonces vamos, en el sistema digestivo también pasa, ¿no? El intestino no va a estar igualito, no es lo mismo ahorita que ustedes están sentados, su movimiento está lento, a lo que yo estoy que camino y hablo, mi movimiento, me trabaja mi placa, ¿no? Porque todo es que se está moviéndose, pues estoy estresada ahorita, ¿no? Estoy estresada, entonces mis hormonas se suben, mi cortisol se sube, mi digestión, aguanta, no, aguanta. Entonces, pero de la abuelita que está sentado, su digestión, lenta. Totalmente. Entonces, hay también cambios a nivel nervioso que evitan que el paciente incluso absorba. Ya no absorbe, se acumula. Y ya la gente, doctor, es que no quiere comer. Pues, y le meten un montón de platos. Ni se mueve la abuela. Entonces, ¿se da comida? Sí, pero hay que darle poquito en poquito, ¿no? Hay cambios metabólicos. Uy, si supieran todos los cambios metabólicos, hay terribles cambios metabólicos del paciente sedentario, inmóvil, por la vida. Entonces, todas esas cosas ocasionan que el paciente tenga que tener ahora, este paciente discapacitado funciona diferente a lo que usted y yo funcionamos. Entonces, no puedo interpretar el tratamiento farmacológico como lo haría como para un sano que camina. Es diferente. Porque todo cambia, todito, absolutamente todo. O provoca obviamente el aislamiento social, ¿no? Quien no se mueve, los hijos, ya mamá te quedas, mamá yo me voy a la fiesta. Se van a la fiesta y el hijo, el papá se queda solo. Dependencia funcional, empieza a necesitar el apoyo de una cuidadora o cuidador. Entonces, ustedes tenían que ir a la fiesta, ya no van a ninguna fiesta, se ponen a cuidar a la abuela. Entonces, por eso tenemos que evitar la inmovilidad, porque el paciente se vuelve dependiente, necesita de cuidador. Entonces, si no hay plata, ustedes ya no van a jugar nada y otro más, otro inmóvil más. Se dan cuenta, es una cascada, es chiste, pero es a ver, hagan el análisis, y están ahí y no hay qué hacer con el abuelo, porque el abuelo ya no habla, ya no es activo, entonces ¿qué hacen ustedes? ¿No es cierto? Celular, ahí está con el celular, o la televisión lo está embruteciéndose. Entonces, un enfermo trae otro enfermo. Así es, ayer fui a una casa con nuevos de la atención domiciliaria. La abuelita tenía 86 años y la cuidaba el nieto, pero un nieto era joven, 35 años, era soltero y estaba ahí que, porque la abuelita ya no interacciona, que tiene demencia. Como no tienen plata para el cuidador, el embruteciéndose. Sí es importante el manejo del síndrome. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Evitar esos síndromes. Tenemos que evitar el síndrome de inmovilidad y con esto, porque eso trae dependencia. Y economía, aumenta la economía, no para nosotros, bueno fuera, no nosotros, no, para la familia. La familia vota porque tiene que cuidar, deja de trabajar la hija, deja de trabajar todo el mundo, todo para nada, porque igual y de mala manera. Entonces, eso es lo que ustedes, por eso que si se van a morir las abuelitas, que se mueran, porque todos tenemos que morir al final de cuentas, pero que se mueran pues caminando, donde caminan y hacen su dormido, gracias, hasta acá fue. Pero no porque lo padezca todos estos síndromes y encima lo hagan padecer al hijo, al nieto, si supieran. Y antes es todo muy triste. Hay muchos cambios al sistema cardiovascular, existe una alteración del flujo sanguíneo y tendencia a sincopar y se fatiga el paciente. ¿Por qué se cansa? El cardiólogo está perfecto, el corazón, no es el corazón. Un músculo que no se usa y lo vas a hacer trabajar, obvio se va a cansar. ¿Me entiendes? Entonces, por eso hay una serie de cambios. Hay intolerancia al ejercicio y riesgo de desarrollar complicaciones tromboembólicas. Claro, el paciente, bastante gente viene, doctora, no tengo fuerza, ya no puedo pararme, me canso. Mándame al cardiólogo. Ay, yo no mando. ¿Por qué te voy a mandar si no tienes nada? No tienes nada, literal, y no, ya bueno, ya tanto voy a correr. No tengo nada, doctora, ¿por qué me cansas? Por inmovilidad. No deja de hacer ejercicio, el músculo no funciona. Una máquina que no funciona, ¿lo quieres hacer funcionar? Imposible. Entonces, todos esos cambios ahí, respiratorio también, el paciente empieza a desaturar, hay riesgo de aparición de atelectasias, muy frecuente en las enfermedades, porque como están así, no hay respiraciones profundas. Porque hay profundo, cuando tú te mueves, para la fuerza, para obtener fuerza para los músculos, tienes que tomar el aire. Entonces respiras bien y expandes bien el pulmón. Pero como estás ahí, ya no hay el esfuerzo, se van colapsando los espacios en el aire. Entonces es importante saber, hay un montón de cambios. Si repasáramos, no acabamos toda la tarde.
¿ya? Entonces, pero para que sepan que un síndrome de inmovilidad tiene su situación propia de funcionamiento fisiopatológico. Así como conocen ustedes una diabetes que tiene síntomas, ¿no? Algo así es un síndrome de inmovilidad, tiene sus propios síntomas. Entonces, en esta etapa no se interpreta igual la presión, no se interpreta igual la diabetes, no es diferente la expresión. Valoración y diagnóstico siempre es importante ver qué pacientes tienen riesgo, ¿no? Porque van a contribuir a la inmovilidad, ¿no? Tenemos que ver todo eso. Para eso tenemos que hacer una prueba de lo que hacíamos primero. Puede ser PCCAS, hora de Barter, para nosotros prever qué paciente puede tener la posibilidad de síndrome de inmovilidad. Tengo que ir haciendo la escala, es decir, una valoración geriátrica integral. Si veo un paciente, tengo que valorar la marcha y el equilibrio. Para eso puedo hacer un test de Tinetti, un Getan, levántate y para y camina. Eso se hace en consultorio. Doctora, no hay tiempo para eso, no hay problema, puedes mirar nomás al paciente cómo entra, haces una escala de Frail-Osaf y te das cuenta si el paciente tiene posibilidad. Analizas la polifarmacia que tiene y te vas a dar cuenta. Entonces, eso al final se traduce en una valoración geriátrica integral. Con la valoración geriátrica integral te vas a dar cuenta que el paciente tiene o no riesgo de caída y lo que lo puede ocasionar un síndrome de altísimo riesgo. Tratamiento, recuperar la situación basal previa, si fuera posible. ¿Quiénes van a ser posible? La dismovilidad aguda. La crónica, mantener lo que tiene se puede, pero adísima total no es posible. Eso es importante. Si la rehabilitación total no es posible totalmente. Plan de actuación, tratamiento de la causa de la inmovilidad, la rehabilitación y cambiando el tratamiento inmovilidad existente y evitar su progresión. De los que están sentándose y no quieren pararse, ahí podemos. Para lograr que puedan volver a caminar. Y se llama eso, así se habla el terapista, le dice, quiero que le hagas manejo, yo les digo así, manejo, volver a enseñarle a caminar al paciente. Y eso hay que fortalecer músculos, fortalecer. Terapia para volver a caminar, ¿ya? Uso de ayudas y adaptaciones, si se necesita andador, señora, nada, que bastoncito nomás me da vergüenza, no, las vergüenzas acá se acaban. Prevención de las complicaciones asociadas. No, por ejemplo, ¿qué produce un síndrome de inmovilidad? Un estreñimiento crónico. ¿Y un estreñimiento crónico qué puede producir? Una obstrucción intestinal. Eso tenemos que prevenir. Eso tengo que yo saber, ya les he dicho, el sistema digestivo todo lento, pues si es todo lento, todo funciona, se obstruye, ahí el paciente no fasea el contenido gástrico, va a tener más a reflujo gastrointestinal. Entonces, eso es un análisis que ustedes tienen que hacerlo de acuerdo a la lógica, que no necesita estudia mucho, no es lógico, ¿no? Si algo no se mueve, se estacia y se pudre, ¿no? Hay que tener cuidado. El uso de dispositivos, los bastones, soportan solamente el 15 al 20% del peso. Con la extremidad, ¿no? Utilizarse con la extremidad contraria al lado afectado. Si no puede con la derecha, izquierdo, utiliza el derecho, ¿ya? No es al revés, ahí, no, sino al otro lado, ¿ya? Ni yo lo sabía, pueden creer, sí, es que uno va aprendiendo, ¿no? ¿Cuándo utilizar los botones? Cuando, antes de eso, la altura del bastón, ¿a qué altura tiene que ser? Ahí, aquí, a la altura de la cadera, ¿no? Porque ahorita se traen su bastón, está. Una enfermedad más, ¿no? Un vale. No duele la espalda, sí, ni si te va a seguir doliendo, porque si no es el bastón no igual, es el bastón. No, me acuerdo que una señora viene así con su muleta, ¿no? Doctora, me duele mucho acá y te seguirá doliendo porque estás utilizando la muleta y ya no tienes que utilizar esa, esa está en el motor. Ay, es que no me acostumbro. Le digo, yo no doy soluciones, no hago magia, solo te enseño cómo debes quitar. Entonces, tienes que quitar. Te voy a dar medicamento, una gastritis. Si tan fácil es quitarse y ponerte nada. ¿Qué vergüenza? No, la vergüenza se acabó. A esa edad ya no vas a encontrar marido ni hijo. Porque las mujeres, pues es que las viejitas siguen teniendo vergüenza. Y los caballeros también. Yo digo, ya no vas a encontrar. Viejos grandes no quieren las mujeres. Y se ríe y dice, sí, doctor, ya digo. Pero no, porque la gente tiene siempre esos preconceptos. Hasta los viejitos son fregados. Pero hay que quitarlos porque los preconceptos vienen a nosotros con queja y el médico que no tiene esa noción que les hablo, te duele, perfecto, ¿y qué piensa? Digo, profeno. Luego a la semana siguiente por emergencia, hemorragia digestiva. ¿Quién se lo ocasionó? El doctor. ¿Por qué? Porque no le gusta pensar, ¿no? Solo le gusta la guía que me enseñó dolor, ayeterocosis y no sé qué. Entonces, no, ustedes tienen que analizar la causa del dolor. Se da ibuprofeno, 1 o 2 dosis, no más. Porque tienes que sacar el factor estresante, así de simple.
Indicaciones: debilidad muscular de un miembro inferior, aliviar dolores articulares cuando queremos ayudar en el uso de bastones. Vamos a la prevención. Tenemos que hacer lo que son los ejercicios. Los ejercicios físicos, ¿no? Hay que poner la serie de potencia, de resistencia, flexibilidad, mantenimiento y equilibrio. Aquí tenemos el Tai Chi. Es importante que sepan que esto no solo es el ejercicio, de caminas todos los días, ya eso es ejercicio. No es ejercicio. Entonces, caminar es un ejercicio tipo cardíaco, pero ahí tenemos que ver el ejercicio tipo resistencia, musculatura y el del equilibrio, ¿no? Para que los pacientes estén así. Y eso es el Tai Chi, tiene ya demostrado que ayuda. Este síndrome es a mí el que más me gusta, que es el síndrome de fragilidad, que engloba todos los otros síndromes. Paciente que tiene incontinencia, caídas, incontinencia, caídas, ¿sí? Dismovilidad, ¿no? Dismovilidad. Al final se engloban en un síndrome de fragilidad. ¿Qué es el síndrome de fragilidad? Es un síndrome, dice, que se caracteriza por esto apréndanselo y hablen correctamente. Disminución de qué? De la reserva fisiológica, que aumenta, dice que lo aumenta, dice, la vulnerabilidad ante el estrés y los factores externos. Es decir, este es el adulto mayor frágil, este que viene acá, ¿no? Es el que está encorvado, es el que ya tiene problemas para sacar los síntomas: pérdida de la fuerza, agotamiento, baja de peso, y lo principal actualmente que se maneja es la marcha lenta. Ese adulto mayor frágil está disminuido. De repente, ejemplo, el señor que ven ahí de repente era un atleta, bueno, atleta, pero en los últimos 10 años ya no corre, se ha deprimido y se ha metido en su casa y está dando vueltas en su casa. Entonces se le baja la musculatura, como ya no come bien, baja de peso. Y eso ha disminuido su reserva. Tanto era un buen atleta, de repente toda esa buena reserva que tenía lo disminuyó en una etapa. ¿Cuándo fue? Ejemplo nomás digo, ¿no? De repente el señor le dio neumonía, entró a hospitalización, y de ahí se fragilizó, y en vez de recibir apoyo de parte médico, ¿no? De que lo maneje su nutrición, nadie le dijo nada. Estoy cansado, ya me recuperaré. Ya no, era peor, y el señor terminó fragilizándose. Entonces, eso hace que el paciente, frente a un estrés, ahora un nuevo estrés, el paciente va a empeorar. Ahí te van a ver la cadena que les muestra. Dice, esto va a resultar en un mayor riesgo de que un adulto mayor frágil, ¿qué tiene mayor riesgo? De caídas, discapacidad y ser institucionalizado. Es decir, los hijos: ay papá, yo no te puedo atender, tengo que estar llevándote al baño, a mí me duele la columna, no, te llevo a la casa de reposo. El adulto mayor frágil tiene mayor posibilidad de ser institucionalizado. E incluso es un predictor de mortalidad. La fragilidad, ¿no? Como han visto eso, trae una serie de cambios en el adulto mayor fisiológicos, ¿no? Es un proceso inflamatorio, hay un proceso inflamatorio, es como una enfermedad, ¿no? Hay un proceso inflamatorio crónico del paciente, lo cual va a hacer una disregulación neuroendocrina, va a aumentar la proteína C reactiva, va a aumentar la interleuquina 6, va a disminuir el factor protector 1, el DHS y va a aumentar el cortisol. ¿Todo esto qué va a ocasionar? Va a ocasionar una disminución de la función inmunológica, es decir, el paciente va a estar inmunológicamente deprimido, por así decirlo, de tal manera que el paciente va a tener mayor posibilidad de infecciones, ya sea urinarias o respiratorias. Hay una disminución. Paciente adulto mayor que ya disminuyó su marcha, se están haciendo nuevos estudios, dice que el paciente que disminuye su marcha tiene también posibilidad de hacer demencia. O sea, tener cuidado con la marcha. Actualmente se están haciendo estudios, velocidad de marcha y problemas cognitivos. El que se está volviendo más lento, ya está empezando con problemas cognitivos. Entonces, por eso que ahora la fragilidad en los consultores se está midiendo con la velocidad de la marcha. Si digamos que el adulto mayor, su velocidad de la marcha es menor a 0,8, mayor, pero mejor dicho, a 0,8, alta posibilidad que también ya esté desarrollando deterioro cognitivo. Entonces, es importante tomarlo en cuenta. Aumenta los procesos de coagulación, es un estado procoagulable del paciente, por lo tanto, más posibilidad de hacer trombosis, ¿no? Hay una disminución del metabolismo de la glucosa, por lo tanto hay una resistencia a la glucosa, a la insulina, y esto puede provocar una diabetes, es decir, se elevan los niveles de glucosa. Por eso que un adulto mayor frágil, cuando ustedes clasifican al adulto mayor frágil, entonces ustedes dicen, si casi no lo tienen, caída, inmovilidad y fragilidad, perfecto.
enfermedades, diabético, hipertenso. Ahora yo digo, voy a ver cómo tengo que controlar diabetes en función de la fragilidad. Ya no es, antes cuando no tenía nada de esto, decía, ya, diabetes, hemoglobina glicosilada menos de 6.5. Pero si encuentro fragilidad, ya no es 6.5, es hasta 8.5. Entonces, por eso es importante que ustedes, en el adulto mayor, ustedes pueden buscar en la ADA y en la AJA, en la ADA para el diabetes, hay la clasificación de manejo objetivos, de manejo, con todos los objetivos de adulto mayor frágil. Vamos a la frágil, es hemoglobina glicosilada hasta 8.5. ¿Ya? Pues ustedes ya no van a exigir, estás mal controlado. No. Está de acuerdo a lo que tiene, la fragilidad. Ya, entonces hay una debilidad, disminución de la marcha que hemos hablado, esa es la fragilidad, debilidad, velocidad de la marcha disminuida, y eso va a ocasionar una fatiga en el paciente. Me siento cansado. Entonces hay que valorar. Si no hay nada de corazón, nada, es la fragilidad. La fragilidad se puede dar por varios aspectos. Una es está ocasionada o está relacionada íntimamente con lo que es la sarcopenia. ¿Qué es la sarcopenia? La disminución de la masa muscular. Esa disminución de la masa muscular se puede empeorar con enfermedades crónicas como la diabetes, hipertensión, que aceleran ese proceso que es normal en el adulto mayor. Sí es normal, pero es una velocidad lenta. Pero si hay una enfermedad crónica de base, esa velocidad se incrementa y duplica la sarcopenia. ¿Ya? Entonces, al haber sarcopenia, el paciente disminuye su metabolismo basal, hay una disminución del gasto energético y eso finalmente ocasiona que el paciente tenga anorexia, que también está asociado al problema del envejecimiento, hay una desnutrición crónica. Esto continúa, es un ciclo vicioso, ¿no? Desnutrición crónica, sarcopenia y todo lo que ustedes pueden ver. Eso finalmente lleva al paciente a que el paciente haga un síndrome de fragilidad y empiezan las expresiones clínicas del paciente. Es el paciente que se cae más. Es el paciente que tiene mayor posibilidad de hacer delirio cuando sea hospitalizado. Tiene una discapacidad fluctuante, quiere decir, si lo detectamos a tiempo, podemos volverlo a recuperar. Otra vez se enferma, tiene mayor posibilidad de empeorar esa discapacidad. Entonces se recupera, mejora, se recupera, pero hay un momento que ya no se recuperará. La fragilidad nos va a predisponer ¿a qué? A mayor necesidad de ingresos hospitalarios. Es el paciente que en el año le regresa en enero infección urinaria, en marzo por neumonía, en agosto otra vez ictus. Es el paciente que está yendo cada rato a la posta por infecciones. Ese es el frágil. Entonces, por eso hay que tratar la fragilidad. Tú tratas la tos, pero no tratas la fragilidad, pues es el próximo cliente del próximo mes. Porque va a revenir N veces y finalmente te va a decir, doctor, ya nada me sana, ahora sí se viene a despedir porque viene la hospitalización y él fallece. Sí. Así, se parece tonto, ilógico, pero es la verdad. El ingreso a cuidados de largo plazo, ¿no? Pacientes dicen, no, yo ya no puedo manejar al doctor en mi casa, lo tengo que llevar a una casa de reposo. La musculatura, ¿qué pasa con la sarcopenia? Porque cuando uno estudia la fragilidad, tiene que estudiar la sarcopenia. La sarcopenia es importante. Miren, la sarcopenia tiene que ver mucho con el músculo, ¿no? Los tipos de fibras. Acá recuerden que los tipos de fibras tienen lo que es el tema de las mitocondrias, el trabajo en las mitocondrias. ¿Qué pasa en el músculo? En el músculo de la persona joven. Hay más músculo y ¿qué hay menos? Grasa. ¿Y qué pasa en el del adulto mayor? Hay menos músculo y hay más grasa. Hay un cambio en esto, así como en el niño tenemos un 70-80% del peso, de su peso corporal es agua, ¿no es cierto? Y el resto en el adulto mayor es lo contrario. Lo que menos tiene en el cuerpo es agua, 30-40% de agua y el resto es grasa. Por eso que están en un estado proinflamatorio constante solo por envejecimiento. Si le añades la enfermedad crónica, ¿cómo medimos la fragilidad de estos pacientes? Este es un tipo de escala de fragilidad clínica que nos ayuda a determinar cómo está el paciente y el riesgo que presenta el paciente y cómo el paciente que está así puede terminar así, ¿no? Este es el paciente, cualquiera de sus papás o sus abuelos que están así robustos, con energía y motivación, hacen ejercicio, ¿no? Es el paciente que está bien, pero que necesita que vean sus enfermedades crónicas. Hay que valorar, hay que decir, que acá es el paciente que está en sobrepeso, hace a veces ejercicio, no hace. Esta persona va al médico, a veces no va, no hace, pero ya va aumentando esa obesidad sarcopénica. Vamos acá. Este paciente se enferma
como les dije, entra al hospital caminando, pero ¿cómo sale? En su recuperación sale con bastón. De aquí a aquí el paciente ya se fragiliza. Ya se ha fragilizado porque ya está dependiendo de algún instrumento para poder desenvolverse. Ahora, si este se vuelve a enfermar, este es el vulnerable ahora viene el levemente frágil que empieza a utilizar del bastón al andador. Cuando ustedes vean este andador, y si no intervienen acá, porque de acá podrían hacerlo regresar acá, y de acá podrían regresar acá, pero eso que necesita intervención médica, pero especializada, alguien que sepa manejar la nutrición bien, el ejercicio bien, porque si no haga ejercicio, coma, no sé qué comer, ni a qué hora comer, entonces eso también puede. Entonces este paciente vuelve a empeorar, o sea, entra por una situación como es frágil, ya levemente frágil, interviene un elemento estresante como una infección urinaria, una neumonía severa, y el paciente ahora ya es moderadamente frágil. ¿Por qué? Ahora sí no ha mejorado, pero ¿a quién necesita de ayuda? A una persona, ¿no? ¿Salió de la enfermedad? Sí, pero ya salió con la ayuda. Ahora va al baño, pero no se puede bajar. Le tienen que ayudar. Este que estaba ahí, si se vuelve a enfermar, no hay buena intervención de su fragilidad, o simplemente porque la fragilidad avanza por varias causas, pueden ser oncológicas, enfermedades crónicas mal manejadas, este paciente se vuelve gravemente frágil. Nuevamente al hospital y ya no sale ni el bastón ni el andador, sino él sí. Cuando está en silla, de hecho está con cuidador. Después, cuando ya está más grave, mucho más grave, realmente frágil, ya no puede utilizar ni siquiera la silla, ya no puede levantarse, entonces está en el sillón todo el día. Es el paciente que está muy frágil. Este se enferma, viene al hospital y termina ¿qué se llama? En una cama y puede ser una fragilidad severa. Generalmente es cuando un paciente está con una enfermedad terminal, ¿no? En final de su vida. Así es un paciente terminal. Esa es una clasificación que nos puede ayudar para determinar la fragilidad. ¿Cómo determinamos la fragilidad en consultorio? Fácil, que lo tenemos que hacer todos en el consultorio que estemos, es el FRAIL, para detectar la fragilidad en el adulto mayor. Fácil, son 5 preguntas. ¿Te sientes cansado? Sí, digamos, un punto. ¿Puede usted subir escaleras de un piso, del primer piso al segundo? Ay, no, doctora. Sí subo, pero con ayuda. Ah, ya, entonces 2 puntos. ¿Puede caminar de acá hasta de acá su vecina que está de una cuadra? No, doctora, 3 puntos. ¿Tiene más de 5 enfermedades? No tengo, dice ya, 3 puntos. 3 puntos acá. Dice, ¿has perdido? No he perdido, digamos peso. Dice, 3 puntos, ¿qué significa? Nada más, frágil. 1 a 2 significa frágil. Fácil. Entonces, esto pasa, solamente este es un cuadro para que vean cómo la fragilidad de un paciente que corría puede terminar así en cama. Y eso es porque ha disminuido su reserva fisiológica, su musculatura, ¿no? Sin estrés, así está el paciente. Esa es la capacidad de resiliencia que tiene el paciente. Se enferma, esta capacidad va disminuyendo con esto, ¿no? Va disminuyendo de tal manera que, mire, va a bajar, nuevamente se enferma y finalmente el paciente ya no da más y fallece. Entonces, es por eso que la fragilidad, un paciente acá de repente le tiene mejor acá los tipos de fragilidad, ¿no? Cuando yo les digo, ustedes pueden decir, doctor, adulto mayor frágil, han visto que en el otro cuadro hay uno que también está caminando, es frágil, pero no es tan frágil como este. Entonces, hay niveles de fragilidad. Fragilidad inicial, intermedia y avanzada o final de vida, ¿ya? La supervivencia acá todavía está buena, acá también hay todavía funcionalidad, pero aquí el paciente ya no, ¿no? Aquí es donde nosotros hacemos otro tipo de preguntas. Y es, ¿qué pregunta? Como en el caso de la señora. Ahora, haciendo el caso de la señora, ¿qué me dice la señora? Del caso clínico. Por síndrome de dismovilidad. Síndrome de fragilidad. Porque ya su reserva cognitiva estaba hipotrófica, llena de escalas, ¿o no? Una fragilidad demencial, caídas, inmovilidad, y de hecho debe tener incontinencia. Entonces, ahora la pregunta es, ¿qué pregunta deberías hacerte, Dice, para la toma de decisiones? Ahí vamos a utilizar otra escala, que se llama la escala de Médica. Cuando tenemos todos los síndromes que hemos hablado,
del paciente y tenemos una fragilidad severa, como hemos visto el caso del paciente, el caso clínico que les he mostrado, entonces utilizamos la escala de Lehmann y hacemos la pregunta sorpresa. ¿Te sorprendería si esta persona muriese a lo largo del siguiente, de este año, en el año? No me sorprendería. Si no me sorprende, voy a evaluar. Entonces, esto es positivo. ¿Listo? Entonces, ya es un NECPAL positivo. Ahora voy a ver cuántos puntos están afectados. El paciente tiene necesidades paliativas. Las personas o los profesionales y los familiares piensan que esta persona requiere actualmente medidas paliativas. Yo considero que sí. ¿Por qué? Porque está demasiado, pues un síndrome demencial, fragilidad, malnutrición, como quieran ustedes, está terrible. Teoría funcional. La paciente estaba caminando, el caso clínico. No, y eran 2 años que estaba desmovilizada. 2 puntos, o sea, 1, 2 puntos. Pérdida nutricional, ¿estaba bien nutrida? No. 3 caquética, 3 puntos. ¿Tenía más de 2 enfermedades? Sí, era hipertensa, y anterior cognitivo, EPIC, decía que ya son 3, y así, 4 puntos, 1, 2, 3, 4. Uso de recursos, no lo sabemos. O sea, si hay más de 2 ingresos hospitalarios, y bueno, en Puica no hay hospital, entonces hay que preguntar al de la posta cuántas veces ha ido a la posta, ¿no? Porque es que infecciones o una cosa. Doctora, ven mi ejemplo, 4 veces. Digamos, no tenemos este y tenemos 1, 2, 3, 4 puntos. Dice, enfermedad avanzada, criterios de severidad y prevención de enfermedad crónica, que puede ser oncológica o neurológica, que es la demencia. La demencia era leve, moderada o severa. Severa, porque ya no caminaba, no podía ni. Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Vamos a clasificar a la paciente. Acá, vamos. Si la persona, dice, la pregunta sorpresa es no, ya tiene un positivo. O sea, no me va a sorprender que fallezca en un año. Ya, acá está positivo. Si tiene 1 o 2 puntos de los que hemos dicho de acá, se dice que el paciente está en un estadio 1. No, el paciente tiene 4 o 5. ¿No es cierto? 4 o 5. 5. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 puntos. ¿De qué estadio estaría? 3. Es NECPAL positivo, estadio 3. Entonces, ¿qué vamos a ver en estadio 3? ¿Qué significa? Paciente final de vida, últimos. ¿Qué significa? Que el paciente va a fallecer. Si va a fallecer, entonces el paciente no es justo que lo estén mandando a UCI, que lo estén intubando, nada de eso. Si se descompensa, nada de noradrenalina, que vía catéter central, no. ¿Por qué? Va a fallecer, ya cumplió todos los requisitos. Fragilidad severa, ¿no es cierto? Porque tengo que llegar ahí. Fragilidad severa, negro. ¿Me sobra? No. Ahora, ¿y ahora qué hago, doctora? Me desespero, no puedo dar morir a la gente. Bueno, tranquila, porque no, así es cada estudiante, bueno, yo me hice traumado, así veo traumados. No, ese trauma no, y no quieren que la gente muera, no, tenemos que. ¿Quién tiene que entender la muerte? Familiar. ¿Quién? La familia, no, nosotros, los médicos, porque nosotros no somos Dios. Dios es el único que podrá controlar todo, pero nosotros no somos Dios. Si no somos Dios, tenemos que aceptar, como en la naturaleza, lo que crece, nace, se reproduce. ¿Qué pasa luego? Así de simple. Las plantas y los animales cumplen ese ciclo y nosotros también. Entonces, tenemos que aprender a aceptar la muerte. Obviamente, cuando conocemos la trayectoria de las enfermedades. Pues yo voy viendo, el paciente, no, está bien. Puede ser que de repente en la anterior escala, nos damos cuenta, no, digamos que la paciente solo tendría positivo esto y esto. Entonces digo, 1 o 2 puntos, NECPAL 1. En esta etapa, ¿es un paciente con paliativo? Sí. ¿Se puede morir? Sí, pero no lo va a hacer ahora. Entonces, ¿qué hacemos? Tratemos todo lo que podemos. Hay que meterle sus antibióticos, su infección bien tratada, todo lo que se necesita. Hasta aquí, todo lo que se necesita dentro de lo necesario, no más de lo necesario. No es que, necesario, lo meto a UCI, no, este no es para UCI. ¿Ya? Es paciente. Cuando yo digo que es paliativo, es ya no para UCI. ¿Ya? Sí es para darle infección urinaria, manejar la nutrición, manejar la terapia, perfecto, acá. Pero de acá para acá, lamentablemente hay que saber reconocer que el paciente va a fallecer. ¿Qué tengo que aplicar ahí? Porque tengo miedo que me hagan juicio, porque este médico nunca debió enviar a este paciente de Puica acá. ¿Para qué lo envió? ¿Qué cosa yo le iba a dar mejor muerte que él?
igual va a morir. La china y la conchichina le iba a morir. Entonces, no, pero ¿por qué lo envían los médicos jóvenes? Porque tienen miedo. Pero no tienen por qué tener miedo, porque tienen su sustento. Agarran su escala, miran bien, escriban bien una historia, síndromes geriátricos, paciente tanto. ¿No? Si le viene el juez, doctor, aquí está, paciente que no, tanto con demencia severa, paciente no piensa ni acá, ni en la China, ni en Estados Unidos, ni en ningún sitio. Entonces va a fallecer y hay que darle. Y ahora quiere que entonces, doctora, ¿cómo lo ha hecho vivir? Porque les digo que hay un doctor que le están haciendo juicio, porque ¿qué pasa? Él indicó es un paciente con secuela de ACV, demencia, y la hija es enfermera, pero es una hija mala. ¿Por qué es una hija mala? Porque la lleva a la clínica, y en la clínica el doctor dice, como está con secuela de ACV reciente, necesitaba pues sonda nasogástrica. Y el doctor dice, coloquen sonda. Y la hija, no le coloquen, yo le voy a dar de comer. ¿Le vamos a poner tal medicamento? No, yo la voy a poner. Todo es que yo, porque era enfermera, se tomó el lugar de que ella lo va a hacer todo. Y al final, el doctor le puso felizmente, necesita sonda nasogástrica, ¿no? Porque era recién nomás del ACV, recién, se puede colocar, recién, colocan. Le explicó todo, no le colocaron y la señora murió por aspiración. Y que la señora, la enfermera malvada, agarró y lo denunció al doctor, diciendo que el doctor, ¿por qué no le había colocado así? Pero sí, y ella se negó a que la colocara. Felizmente él puso una historia, pero él colocó una historia, pero el abogado le ha dicho, ¿quién manda? ¿Usted o el familiar? El familiar puede decir, no, pero ¿cuál es su actor médico? Están en un juicio. Yo le digo, sí tienes que defenderte, porque la sonda tampoco es garantía de que no se aspire. Con sonda o sin sonda, el paciente se puede aspirar. ¿Ya? Entonces, de ahí vienen nuestros envejecimientos y muchas cosas que uno podría darles cátedra. Pero la idea es que ustedes sepan, entonces lo escriben, todo escriban, síndromes y todo. Si requiere, no requiere, ¿por qué no requiere? Y al final ponen por principios de bioética, porque esto es legal, por principios de ética, tenemos que respetar la autonomía del paciente. Si el paciente está cognitivamente bien, él toma decisiones. Justicia. Es como ahora en el accidente, ¿no? Que había 21 personas, creo que entonces, hay muchos que han quedado allá y hay unos que han venido. ¿Quiénes han traído? Al que está supuestamente más mal y que tiene posibilidad de recuperación. Entonces, quisiera yo traer al que está, de repente está todo sangrando sin pierna, pero sé que se va a morir a medio camino. Lamentablemente, por justicia, el que tiene que venir en el primer carro, el que está con mayor posibilidad de sobrevivir. Entonces, es lo mismo. Yo no voy a aplicar un procedimiento a un paciente que no tiene la posibilidad de sobrevivir. Ya le he hecho todas las escalas, lo he mirado, he analizado. No va a vivir, Dios mío, ¿para qué le voy a hacer? Es injusto, pero esto tiene que aplicar en cualquier justicia. No maleficencia, ¿no? No debemos provocar. Lo que hagamos no debe provocar daño al paciente. Y lo mejor es que usted todo lo que haga sea de beneficencia. Primero, respetar el proceso de la enfermedad, reconocer que la muerte tiene que tener y tiene que venir a quien tiene que venir. Y no tenemos nosotros por qué impedirse. Porque impedirlo solo va a alargar, ¿qué cosa? El sufrimiento. Exacto. Entonces, ¿qué debemos hacer? Utilizar su corazón. O sea, el alma compasiva. Y por compasión, ¿no? Hacer lo mejor, lo adecuado, no más de lo necesario, sino lo necesario. Y eso se llama la adecuación del esfuerzo terapéutico. En la adecuación, yo reconozco que el paciente va a fallecer, lo comunico a la familia. Pero ¿quién lo reconoce? Yo primero. Si yo como médico no reconozco, entonces no doy un buen discurso a la familia. Porque voy a decir, así decíamos, ¿no? Es un chiste. Dicen, señora, su paciente está mal, pero estamos haciendo la interconsulta UCI. Entonces el familiar dice, está mal, o sea, hay posibilidad de que viva si la mandan mal. ¿Te das cuenta? Y entonces es una pelea que tenemos en los hospitales porque UCI dice no, y después dicen, UCI le quiere matar a Julia porque no hay UCI. Y después sacan de que se necesita UCI para que vivan los pacientes. ¿Verdad? Mentira. Con UCI o sin UCI, ese paciente va a fallecer. Hay que saberlo reconocer. ¿Ya? Ahí yo tengo el último paciente que fui a ver, es un paciente de 37 años, con una cirrosis de Chail-C, un mes de 39 puntos, una leucocitosis de 35.000. ¿Qué creen? ¿Puede vivir? Necesita un trasplante, pero ¿cuánto está en la fila? Y está con leucocitos de 35.000. Tengo que aprender, va a fallecer.
eres joven, sí pues, pero ¿qué hago yo? ¿Es mi culpa? La cirrosis de la alcohólica se la produje yo. Entonces, yo se lo dije al paciente, ¿te han dicho que tienes? No, doctora. ¿Qué crees? Yo tomaba mucho, debes así de cirrosis. ¿Y qué va a pasar? Va a pasar que cada rato te vas a estar y finalmente vas a descansar. Así. Y que no hay manera más de decir a la muerte, ¿qué le voy a decir? O sea, no vas a vivir, o sea, las cosas claras. Obviamente, con otra palabra, descansar creo que suena mejor a decir que morir, ¿no? Pero obviamente uno entiende ya qué cosa es descansar. Entonces él también inteligente porque es joven y me dijo, doctor, entonces quiero irme a mi casa. Ya le digo, vamos a comer con tu esposa para que te vea. ¿No? Entonces eso es importante. ¿Ya? ¿Quién tiene que reconocerlo? El médico. Y el médico habla doble, esa es hipócrita por así decirlo, no habla doble idioma. Por un lado me hace la interconsulta a mí para paliativos y por el otro le sigue haciendo exámenes, dice que ecografía. Pues si ya le han determinado sus chair, está con aminas. O sea, mi mismo médico tiene miedo, no sabe reconocer el estado de que el paciente va a fallecer. Si el médico no sabe, entonces habla doble discurso. O sea, la familia, ¿qué le dices? Le vamos a hacer, entonces, pero ¿para qué le haces si ya estás? Bueno, ¿quién tiene que reconocer? Los médicos. Y para eso tienen que conocer bien la trayectoria de las enfermedades crónicas. Las enfermedades crónicas tienen su propia trayectoria. Uno lo reconoce, dice, no, señora Linda, se ha hecho esto, el paciente no está, ya no ha respondido, lamentablemente. Está hablando, sí, va a seguir hablando hasta donde Dios quiera, pero porque a veces, ¿por qué se falleció si está hablando? Es que hay gente que voluntariamente cuando va a morir hace, ¿qué les dije? Síndrome premortem. No, claro, es el despertar premortem, no se despierta, no hablan, comen, felices, tú está bien, dice, no, está bien, pero para irse, ¿no? Hay quien despierta sin afán de mortal, pero me acuerdo que mi residente era, doctor, está bien el paciente, me dice, ¿por qué? Me ha pedido incluso naranja, dice. No, le digo, se va a ir arriba, le digo. ¿Sabes? ¿Cómo arriba? ¿Al tercer piso? No, va a fallecer, le dice. Es que el paciente estaba con con máscara de reservorio y pidió naranja y estaba bien despierto. Señorita, tráeme naranja. Le dije, la residente, como está empezando a conocer a su mayor recién, dice, doctor, está bien, estaba pidiendo naranja, doctor. Sí, le digo, porque va a fallecer, le digo. No le dije así, le dije, se va a ir arriba. Le dije, y ella pensó que va a pedir piso. No, arriba, ¿cómo arriba? Y le digo, no va a fallecer. Ya, pues entonces empezó a conocer. Eso se llama el despertar premortem. El paciente despierta, parece que mejora, pero no mejora. O sea, la evidencia es clara, pues tal leucocita, que va a vivir con una cantidad de oxígeno de 10 litros si quieres que viva. Y una leucocita es terrible. No va a vivir. Bueno. Entonces, hacemos la adecuación del esfuerzo terapéutico. Vemos ahí al paciente de manera global, ¿no? En todas sus facetas. ¿Qué es en todas sus facetas? No veo al paciente que es solo el paciente que hay la parte física, que morfina, que no. Eso es parte del manejo. El otro manejo tenemos que ver. El paciente es un ser integral. Físico, mental, emocional, espiritual y social. Entonces tengo que intervenir. No decir al paciente, ¿tiene esposa? No, va a abandonar a la mujer. Llame a la mujer que pida perdón. Porque es importante, para fallecer es importante, le quitas un dolor al paciente. El paciente en sus últimos momentos se acuerda del daño que hizo, quiere pedir perdón, pero no hay cómo buscar a la mujer o al hombre que le hizo daño, ¿no? Entonces para eso nosotros intervenimos y busque a sus hijos. ¿Hay teléfono? Sí, llamemos al teléfono. ¿Para qué? Para que esa familia y ese ser que se está yendo, por lo menos pueda conciliar con eso que le ha hecho daño, ¿no? Hay que explicar lo que necesita en esos momentos tan difíciles, en la parte espiritual, de repente si es un paciente muy católico que viene al paro, o si es testigo, o una situación religiosa, que lo pueda hacer porque eso le da paz a su corazón y no a su ser entero, ¿no? Que le permite el descanso. Lo otro, hacerle llegar cariños de sus familiares, ¿no? Ya no por ese rato le están sacando que tú eras así, no. Hay que dar el perdón, otorgar el perdón, permitir la caricia, ¿no? Hacer el paciente que lo toque, ¿no? Lo tienen y todo lo miren, viene como si fuera un bicho raro el paciente. No, permitir que lo toque, señora, tóquelo, colóquele pomada, dele masajes, eso es muy importante. Van a ver que les reduce la cantidad de medicamentos que puedan utilizar, ¿no? Implicación por promover la colaboración asistencial, es decir, de los hijos. Pueden llevárselo a la casa, que fallezca en la casa, un día lo mire usted en la mañana, el otro su hijo en la tarde, de tal manera que el trabajo sea equitativo y menos recarga a toda la familia, ¿no?
Y valorar, dice, no, si el paciente puede fallecer en casa o en domicilio. Lo ideal en domicilio, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda en esta atención? Es el control de síntomas y situaciones específicas. No tengo cura de la enfermedad, pero sí puedo manejar la fiebre, sí puedo manejar la disnea, sí puedo manejar eso. Para eso hay medicamentos, los hay, tenemos que conocerlos. Medidas generales de confort, ¿no? Dice, para que no se mueva, lo tienen amarrado, ¿no? Con son. Si va a morir, ¿para qué lo sigues martirizando más? Tú para jamás, ¿no? En el hospital es así, tú para jamás, literal, los compañeros de otras recién han visto amarrado acá, y los pies, más. ¿Qué hace este paciente para que uno? ¿Qué es que libertar? ¿A quién le va a dar libertad? Es feo, ¿no? ¿Por qué está mal el paciente? ¿Quién no va a estar mal si te tienen amarrado de las 4 lados? Le quitas así al paciente, tranquilo, ¿ves? Ya no utilicé tramador, no tiene nada, simplemente quité todo aquello que no es. Eso es confort, ¿no? También hay alimentación por confort, solo lo que yo quiero. Le están forzando 1000 litros, no sé, 2000, que leche, que si va a morir. Que con eso lo vas a hacer vivir, que no, entonces solo lo que quieres. Si te soporta una cuchara, una cuchara. Pero es de confort solo para que ella se sienta bien, que no sienta que le falta, por así decirlo. ¿Ya? Y atención a la familia, hay que ver a la familia, solo que es mucha carga emocional la familia, pero hay que tratar de ahí poner el equilibrio, que sobre todo si ustedes, todos empecemos a trabajar con el equipo. Sería ideal que la psicóloga se una, ¿no? Entonces tenemos una psicóloga que ya vaya, o sea, la psicóloga está detrás y nos ayudaría bastante, y había trabajo también para ellos. Pero a veces pues, no, los hospitales no nos dan eso. Y también los psicólogos, muchos de ellos solo están basados en otras cosas y no en este tema paliativo, que es muy importante. Entonces, medidas generales de confort, aquí hemos dicho, no, hay que cambiarlo de postura. Pero así nomás, nadie, pues la abuelita al menos tiene dura la columna y lo tienes echado, pues duele. Tienes que voltearlo para un lado, para otro lado, colocarle la almohadita en 2 rodillas. Esas posiciones ayudan y confortan al paciente, ¿no? Utilización de las almohadas, facilitar la posición natural del enfermo, cuidados de la piel, lo que les digo, la pomada, la hidratación, las compresas, está con fiebre, no solo es cletamisol, ¿no? Podemos dar las compresas tibias, ¿no? Para calmar el calor, el cuidado de la boca, la vaselina que le ponen los masajes, crear un clima de respeto, es decir, ideal sería que no tengamos un área donde pongamos música, ¿no? Por eso les digo, ideal es la casa. Si va a fallecer en la casa, ¿qué música le gustaba? No, obviamente no le van a poner el reggaetón, obvio, pero tengo que decirla porque no voy a hacer a la cabeza de algunos de ustedes la música y le pongan su detalle en la ciudad. Ese paciente va a morir con un dolor terrible, ¿no? Porque esa música hace doler. Entonces, paz no va a encontrar. Entonces, es importante una música relajante, aquella que les gustaba al paciente. ¿Ya? Los ambientes, cama cómoda, las sábanas sin arrugas, en el hospital no hay eso, pues no hay cama cómoda, cama cómoda no hay, dura, que no se puede mover, es terrible, sábanas arrugadas, es terrible, o sea, todas esas cosas que parecen tontas y lógicas, pero no, ustedes háganlo a ver y van a ver cuánta paz le dan al paciente y cuánto menos de medicación van a utilizar. ¿Se va a utilizar? Sí, pero lo mínimo, de tal manera que ustedes no se sienten mal y tampoco la familia siente que está matando a su paciente. ¿No? Porque, ay, le colocó tal cosa y se murió, dice. Si ya toman que la morfina mata. ¿No? La morfina no mata. ¿No? Y ahora lo utilizamos mucho más en el seguro, en el MISA, en la morfina estamos pero como caramelo, porque tenemos mucho paciente con dolor oncológico, dolor crónico, y nos queda otro que la morfina. Pero no mata. Para las dosis que utilizamos no mata. Pero como le da, si coincide, ay, no, pues ya, la doctora lo mata. Para evitar eso, hagan todo lo que hemos visto, ¿no? Mover al paciente, pomadas, relajantes. Y no lo digo yo, he demostrado ya todo ese tipo de terapias, se llama terapias complementarias, ¿no? Son parte del manejo del dolor total, ¿ya? ¿Cuáles son las intervenciones de la fragilidad? Tenemos que nosotros luchar, ustedes y yo, ustedes como médicos generales en algún momento o como médicos especialistas de cualquiera de las especialidades, tenemos que luchar contra la fragilidad, porque la fragilidad termina matando a nuestros pacientes. ¿Cuáles son? Primero, hay que optimizar el manejo de las enfermedades crónicas y evitar la polifarmacia, ¿no? Por eso los que han visto, no, yo no estoy mandando interconsulta, todo, no, decía, ves que yo lo manejo, ¿no? Todo lo manejo, salvo muy excepcional que yo no tengo mapeo, no terapia física, lo único, por el resto, todo lo puede manejar el médico integral, que es el geriatra, el internista de familia y se supone que el médico general.
Entonces hay que evitar y hay que hacer buen manejo de las enfermedades crónicas, manejo de la polifarmacia, mejorar el estado nutricional es importante. Para ello, no es que a todos les damos a Ensure, a todos Geriar Plus, no. Te mandan los exámenes correspondientes para ver cómo están niveles de calcio, magnesio, proteínas, vitamina B12, vitamina D y se hace la corrección, ¿no? Si necesita, se le da. Si no necesita, no se da, porque no le va a servir para nada. Se da al que le falta, al que no le falta, no le sirve. Activación física, hay que tener un plan individual para cada paciente, ¿no? El paciente que se para le pediré que haga más ejercicio. Al que está sentado también hay ejercicios para sentados, pero tenemos que dar un plan de manejo de actividad física. Adaptación del entorno, ¿no? Prevenir eventos adversos. Si sé que está frágil, no le voy a decir que vaya al baño que está pues afuera al otro lado. Pues esto tendré que adaptarme. Ya sé que está frágil, no me puede caminar mucho, pues me compraré el urinario que hemos hecho, ¿no? La medicina preventiva, tenemos que hacer la vacunación y el manejo de la osteoporosis, porque esta fragilidad produce osteoporosis por fragilidad. Ahora, ¿cómo hacemos la prescripción del ejercicio de resistencia en personas con sarcopenia, que es lo que finalmente ocasiona la fragilidad? Primero, mínimo 2 veces por semana. Segundo, es el ejercicio de la sentadilla, ¿no? Se agarran a la silla y ya, poco a poco, hasta donde da, ¿no? 10 mínimo, 10 repeticiones. Adulto mayor frágil solo son 10, no más de 10, ¿ya? Lo otro es la extensión de la rodilla, levantar, hacer la punta del pie así, para que haya buena circulación y también aumente la musculatura, elevación de los talones, lo que hemos dicho, en los brazos, con botellitas, ¿no? ¿Y cómo vamos a hacer esa intensidad? Dice que la primera es de acuerdo a lo que es el RMS de la resistencia máxima. ¿Cómo calculas la resistencia máxima? Tú le das a un paciente una botellita o una pesa, si tú quieres, te pones de medio kilo, de 1 kilo y dices, ¿esto puedes caber? Sí, normal. Pasas a 1, ya sí, a 2, no, ya no doy, entonces el 2 no. La primera es el 60% de ese 1 kilo. Si empezamos para él, si es 60%, sería casi 750 gramos, ¿no? Estamos haciendo de 1 kilo, 750 gramos. Empecé porque dice de 40 a 60% máximo de esa primera resistencia. Entonces empezaremos, si lo máximo que pudo cargar es 1 kilo, con facilidad, entonces dice 60, de 40 a 60, entonces le pongo en el medio, 50. 50% de eso sería medio kilo. Entonces empezamos con medio kilo. Eso hacemos hasta lograr a 70-85% de esa primera resistencia, ¿no? Poco a poco vamos progresando. No es que, ya, tú soportas 1 y empiezas con 1, no. Se empieza con el prácticamente 50% de ese 1. Eso tienen que calcularlo de acuerdo. Por eso es individualizado de cada paciente, ¿ya? ¿Cuántas veces tenemos que hacerlo? 1 a 3 series de cada máximo, entre 6 a 12 repeticiones. Yo le pongo el medio, 10 repeticiones. Nada más 10 repeticiones. ¿Ya? No es que lo van a poner, tienes que hacer, y como ustedes en el gimnasio 30, no, nada de 30, solo 10. 30 los mandan y ese rellenador a UCI. Y tienen que descansar entre ejercicio y repetición y serie de 1 minuto a 2 minutos. ¿Ya? Y el ejercicio no debe demorar tanto, entre 3 a 5 minutos entre los ejercicios que hagan. La recuperación se da al menos en 48 horas de sesión, por eso que es 2 veces a la semana por lo pronto. Vamos mejorando a las siguientes 2 semanas, qué sé yo, según evaluación, 3 veces por semana. Siguiente evaluación de todos los días. Eso va a depender de todo el mundo. Después habíamos dicho que la intervención, aparte de lo que es la parte de las comorbilidades, está la nutrición, está, el ejercicio y está la nutrición. Hablemos de la nutrición. Ya está demostrado que proteína más ejercicio es efectivo, ¿no? Como monoterapia, ya sea solo proteína o solo ejercicio, tiene evidencia limitada. No hay evidencia clara acerca de que uno, o sea, porque hay otros dicen, doctor, yo le doy Ensure y no tiene fuerza. Ni tendrá, porque Ensure no da fuerza. No da fuerza Ensure, porque ¿quién es lo que da fuerza? Ensure y ejercicio. Ejemplo, ¿no? Comida y ejercicio. ¿Solo ejercicio? No. ¿Solo comida? Tampoco. Los dos. ¿Ya? Entonces, la dosis, si tenemos en cuanto a las proteínas, que son importantes, tenemos que ver, hay tipos, la de animal y la vegetal, ¿no? Hasta el momento sí hay debate entre cuál es mejor, pero si cada quien
jala para su lado. Yo prefiero la vegetal, ¿por qué? Porque recordándole que el proceso de envejecimiento tiene cambios también a nivel renal. Y a nivel renal hay una disminución de la tasa de filtración. Entonces, si hay una disminución de tasa de filtración, la proteína animal lo fuerza más, no nos conviene. Entonces, nos conviene la proteína vegetal que conserva la función renal. Entonces, por eso yo prefiero la proteína vegetal, ¿no? Por esa situación. La vitamina D ha demostrado que sí ayuda bastante, sí, ayuda, pero a pacientes que tienen disminuidos los niveles de vitamina D. Por eso hay que medir, ¿ya? Por ejemplo, los suplementos específicos, la leucina, el HMB, que mucho se habla y que nos meten en el cuento, que sí tienes que tener, que sí no sé qué, que tienes que comerte 2 pollos, 3 pollos, pero como no puedes, entonces compren churro, compren... Bueno, ese es un cuentazo que les hacen siempre, pero recuerden que nada de eso es específico si es que no hay todo lo que corresponde. Dieta y ejercicio. ¿Ya la dieta ayuda? ¿Necesitamos HMB? Sí, pero solo HMB no ayuda. Omega 3, si lo necesita, hay que darle. De repente algunos otros nutracéuticos está ahí entre sí y no todavía. ¿Prevenir la fragilidad es posible? Claro que sí, es posible. Porque nos va a permitir a nosotros tener una calidad de envejecimiento y que el paciente pueda envejecer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si yo prevengo la fragilidad, prevengo el riesgo de enfermar. Si yo no si yo no llego a ser frágil, menos me va a enfermar. El que se enferme, es porque es frágil. Hay alumnos, por ejemplo, el mes pasado con tos, este mes con gripe, están frágiles. ¿De verdad? Están mal nutridos y por eso que están. El mes pasado, en la anterior rotación me acuerdo, uno de sus compañeros entró conmigo. A las 2 días, el otro. Al mes el otro. ¿Y ustedes qué le pasó? Les digo, ay, es que ahorita nos hemos contagiado. No, ustedes están malnutridos. Dije, se rieron, pero es que es la verdad. Yo estoy hablando de ellos y no me enfermo. Estoy hablando de enfermos y ni siquiera mascarilla uso. Y no me enfermo. ¿Por qué? Porque es la nutrición. Ese cuento de que la mano, sí es cierto, parte, pero más es la nutrición. Entonces, la nutrición es importante. O sea, si yo estoy nutrida, voy a evitar la fragilidad. Pero solo nutrición no sirve. ¿Necesito el qué? Las dos cosas. ¿Qué puedo hacer para prevenir? Estilos de vida saludables. No se olviden. Actividad física, alimentación saludable, bienestar emocional. Evitar a los tóxicos, ¿no? Los tóxicos y las tóxicas. ¿Para qué? Porque los tóxicos emocionales no nos dejan vivir, ¿no? Y las tóxicas igual. Entonces, hay que evitar el sedentarismo, esto que les gusta creo por acá en la católica, hay que quitarlo, cero, y el alcohol también, ¿no? El último estudio que salió que dice que solo 3 vasitos, dice, se demuestra que 3 vasos de alcohol, o sea, de bebida alcohólica, ocasionan hemorragias. Entonces, como habíamos en la mañana estudiado, sí, así, bueno, así salió un estudio último. Entonces, yo le decía a sus compañeros, estamos frente a la epidemia de la demencia. ¿Por qué? Porque ahí les gusta pues, la alcohol. Entonces, ahí tenemos que analizar. ¿Ya? Entonces, para no estar frágiles, adiós al alcohol. Y nada más terminamos como lo que se dicen. Joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que me indique nada. Hagan lo correcto siempre, aun cuando estén en peligro, aun cuando no haya plata, aun cuando tengan la crisis total, hagan siempre lo correcto. Porque mientras ustedes hagan lo correcto, entonces van a encontrar siempre la luz. Como dicen, al fondo del callejón siempre hay una luz. Y ánimo, dice, envejecer no es castigo, chicos. Más bien es un privilegio negado por muchos. Muchos le tenemos miedo al envejecimiento. Cuando vemos esos viejitos de lentes, esas series, ay no, yo no quiero ser así. Todos pensamos todo lo mismo. Pero no tengamos miedo a envejecer. Tengamos miedo qué es lo que estamos haciendo ahora para no poder envejecer. ¿Ya? Entonces, para envejecer bien, hagan bien las cosas ahora que son jóvenes. Eso es todo. Gracias. Diana. Ya está todo, sí. Chicos, la clase de mí, nuestra agilidad todo. La última clase no la voy a hacer. Ya. ¿Nos podría dejar sus diapositivas? Ya.